Era baloncesto en Back to Back. Hola, bienvenidos al 10º especial de Era baloncesto en Back to Back. Aquí estamos de vuelta tras un tiempo. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo lo llevas? En mi mejor momento, José Manuel, ¿tú cómo estás? Deseando saludar a Alejandro, que nos recibe aquí amablemente en su casa. ¿Qué tal, Alejandro? No es nada, hombre. Siempre sois bienvenidos. Más un mes y medio se ha hecho largo. Sí. Y con muchas ganas, la verdad que ya fíjate, lo estaba escuchando, ¿no? Ya unos cuantos programas, cómo pasa el tiempo, y la verdad que súper feliz, como siempre, de reunirme con vosotros. Igualmente. ¿Con qué vamos esta vez, Manuel? Pues nada, otro what if, otros cuantos what if para ver, darle a la sin hueso, que es lo nuestro. Como siempre, ¿no? Son acontecimientos que, algunos tienen más o menos importancia, pensamos, o sus consecuencias hubieran sido mayores, pero la realidad es que son curiosos, y para que veamos también y comparemos con lo actual y veamos que, muchas veces no hay en cagadas o en aciertos, pues suelen cometerse en todas las épocas. Pues el primero vamos con los 76ers del 83 en un hipotético enfrentamiento contra los Lakers o los Celtics del 84. Sí, primero, como siempre, lo que pasó. Philadelphia 76ers ganó el anillo del 83 con una superioridad, diría que insultante, en temporada regular 65 victorias, 17 derrotas, y en playoffs 12-1. Era una liga de 23 equipos que no estaba tan diluida, y que realmente había equipos malos, pero que había mucha competitividad, o sea que esas 65 victorias hay que valorarlas. Nadie pudo hacerles sombra, ni siquiera ponerlos en aprietos. Dominaron en defensa y en ataque con la bestia Moses muy por encima de cualquier otro jugador, tanto en temporada regular como en playoffs. Su diferencial, el del equipo en rating ofensivo y defensivo, fue de casi +7, el mejor de largo de la liga. En la final ganaron 4-0 a Lakers, a pesar de ir abajo al descanso en todos los partidos, y no dieron ninguna posibilidad al rival a ni siquiera ganar un partido. Estamos hablando de un equipo, estos Sixers del 83, al que muchos meten entre los mejores 5 equipos de siempre. Se suele hablar ahí que está entre 6, ¿no? Estos, los Celtics del 86, Lakers del 72 y el 87, Blazers del 77, Bulls del 96 y los Warriors del 17. Ahí está. Luego ya cada uno puede tener sus gustos, pero estos son los que siempre suelen aparecer en las listas, y es por algo. Fue el 5º mejor equipo de la liga ese curso, tanto en ataque como en defensa, en 1983, con ese apabullante net rating que has mencionado, Manuel. Y el 12-1 en los playoffs era el mejor récord de siempre en aquel momento, que luego solo lo han superado los Lakers de 2001, que hicieron un 15-1, y los Warriors del 17, que acabaron con 16 victorias y una derrota en sus playoffs. En la final ganan los 4 partidos por un total de 40 puntos, así que un montón de datos estos que avalan pues la grandeza de aquel equipo de los Philadelphia 76ers. Sí, en esto de los mejores equipos, hombre, yo metería ahí también los Bucks del 71, los Sixers del 67, algunos de los 60, pero que como tú dices están en la conversación. En 1984, año siguiente, los dominadores de la temporada regular fueron los Celtics, con un 62-20, con los Lakers segundos e igualando el rendimiento de Boston en la segunda parte del curso. El diferencial de net rating entre el ofensivo y el defensivo, lo que llaman el net rating de Lakers, también fue casi de +7, y el de Boston +4. Perdón, el de Boston fue +7 y el de Lakers fue +4, muy por encima del resto de equipos. En los playoffs, Boston sufrió tanto en primera ronda ante los Bullets, liderados por Jeff Ruland, como en la semifinal ante los Knicks, liderados por Bernard King, 4-3. Luego, en la final de conferencia, arrasaron a los Bucks de Sidney Moncrief y Marques Johnson. En el oeste, los Lakers pasaron por encima de todos. Solo los Suns de Walter Davis les dieron problemas, 4-2 quedaron. Y la final pudo ser para Lakers por 4-0, pero unos fallos garrafales en los partidos segundo y cuarto hicieron que Celtics ganaran esos encuentros, ambos en la prórroga, y que el resultado fuera 2-2. A partir de ahí Boston dominó y ganó 4-3 con un Larry Bird superior a todos los jugadores. La sensación fue la de que ninguno de los equipos
ni su conferencia en la liga como lo hizo Filadelfia un año antes, pero los 76ers de ese 82-83 sacaron 9 victorias a los Celtics y 7 a los Lakers en temporada regular, mientras que los Celtics de esta 83-84 pues ganaron 10 partidos más que Filadelfia y 8 más que los Lakers en ese curso, o sea que también en temporada regular sobresalieron. Los Celtics del 83 tuvieron un año difícil, problemas de vestuario que terminaron llevando a la destitución del entrenador tras quedar 4-0 ante los Bucks en las semifinales del Este, y los Lakers pues no pudieron contar en los playoffs ni con el número 1 del draft de ese año, que había sido James Worthy, ni con Bob McAdoo, que era vital para ellos. Así que en esa temporada 82-83 se juntó un año mágico casi de los 76ers, con que sus dos máximos rivales pues no acabaron de estar en su mejor versión por distintos motivos en los momentos importantes de esa temporada, lo que para mí hizo que la diferencia entre estos Sixers y Lakers y Celtics pues fuera mayor de la que realmente yo creo que había, porque la verdad es que fueron abrumadoramente superiores por esto. Yo no sé tú, Alejandro, estos tres equipos te gustan, te llama Sí, alguno más que otro. sí, perdón. Vamos a ver, los Lakers y los Celtics sí que les tengo, vamos a ver, mucho más localizados. Evidentemente son de los mejores equipos de la historia, esa gran rivalidad de los 80. Y después de los 76ers, que no soy un gran dominador de su historia, pero en este conjunto en concreto, yo creo que cualquier aficionado a la NBA con cierta inquietud hacia la NBA clásica tiene que tener su radar, porque para mí tiene una de las mejores parejas históricas, ¿no? Como es Moses Malone y Julius Erving. Y después hay complementarios también de lujo como Andrew Toney, Cheeks. Pero para mí la pareja de Moses Malone e Irving para mí es una de las mejores parejas ofensivas de la historia de la NBA, por lo menos de la historia moderna como tal. No quiero decir que sean de los pioneros, pero yo creo que sí que es un equipo que empieza un poquito lo que es, junto también a los Lakers, ¿no? También son contemporáneos, pero lo que es el baloncesto espectáculo. Mucho mate, mucho siempre mirando de frente al aro, o sea, un equipo muy, muy, muy espectacular. Sí, hombre, estos eran unos bestias. Y bueno, lo que habría pasado, ¿no? Si se hubieran enfrentado, pues que es un poco el what if, estos Sixers del 83 a cualquiera de los otros dos. Mi apuesta es a favor de los 76ers. Los Lakers no tenían armas para parar a la bestia Moses y este les hubiera destrozado, igual que lo hizo en el 83. Por mucho Worthy y McAdoo que estuvieran en juego, ellos no estuvieron en la final del 83. Ya has dicho tú, José Manuel, Worthy en ningún partido y McAdoo muy tocado. Y es que en la final del 83, 2 de cada 5 rebotes en el aro de Los Ángeles fueron para Filadelfia. Casi 7 rebotes ofensivos de media para la bestia Moses. Es una animalada. Boston estuvo en el 84 muy cerca de esas cifras en rebotes ofensivos y bueno, y por ahí se le fueron los 2 anillos a los Lakers. Defensivamente los 76ers fueron el mejor equipo de esos playoffs del 83. En la final limitaron a Los Ángeles al 46% de tiro efectivo, mientras que en la final contra Boston se fueron al 52% de tiro efectivo. ¿Eran mejores los Lakers del 84 que los del 83? Sí, teniendo a Worthy y a McAdoo, pero no tenían ni a Jamal Wills ni a Norm Nixon, o sea que tampoco es que fueran moco de pavo en el 83. Insisto en que Karim se hubiera visto en más dificultades ante Moses que ante el juego interior de Celtics. Yo creo que el factor Worthy, ¿no? Hizo más de 22 puntos con un 64% en la final del 84. Yo creo que sí que hubiera sido decisivo en ese hipotético enfrentamiento entre los Sixers del 83 y los Lakers del 84. El Dr. J no estaba al nivel físico ya entonces de ese Worthy. Bobby Jones, pues, era un grandísimo defensor, yo creo que hubiera sufrido también. Y un McAdoo como el que vimos en el 84 hubiera sido un problema, porque ese era el puesto más flojo que tenían, digamos, los Sixers, ¿no? El del 4. Ahí tuvieran estado Bobby Jones, Clemon Johnson o ya Baroni. Yo creo que les hubiera hecho bastante daño. Byron Scott pues, era un encaje bueno para defender ahí esas embestidas de Andrew Toney. Magic era mejor que Cheeks. Y aunque el Moser del 83 era superior al Karim del 84, yo creo que no era tanto como para que solo por esa ventaja la lucha estuviera ya decidida a favor de los Sixers. Yo en cualquier caso también le doy ventaja a Filadelfia, teniendo en cuenta bueno, también el factor emocional y todo el aura que fue envolviendo a ese equipo esa temporada, pero por los pelos. Yo no lo veo tan claro, pero sí que les daría yo favoritos aquí a los Sixers.
Sí, ¿tú qué opinas, Alejandro? Estaba pensando, sí, es que es complicado porque yo creo que hay puntos a favor y en contra de ambos equipos. Yo lo veo también, lo veo todo muy parejo. Yo sí que estoy de acuerdo con vosotros en el factor Worth y yo creo que no sé, ese cruce, ese enfrentamiento, no sé, yo creo que Karim, por ejemplo, yo creo que Karim se hubiese, a lo mejor Muse estaba mejor, pero no sé, yo creo que Karim se hubiese crecido un poquito. Yo creo que también el otro enfrentamiento al siguiente año, en el 84, también les hubieses hecho a los Lakers aprender de los errores del año pasado, ¿no? Que a veces este tipo de intangibles, más allá de comparar la calidad de jugador por jugador o enfrentamientos directos, yo creo que también esa experiencia a lo mejor hubiese sido un punto a favor de los Lakers, ¿no? El aprender de errores pasados, psicológicamente también es cierto, ¿no? Que tenían a favor, evidentemente, los Sixers haber ganado el año anterior, pero no lo sé, no sé. Quizás el tema del rebote hubiese sido importante. Magic, yo creo que había madurado un poquito, no lo sé, muy parejo y muy complicado, muy complicado. Yo creo que hubiese sido más los detalles más que los enfrentamientos, porque lo que te daban un enfrentamiento a lo mejor a favor de los Sixers lo tenían los Lakers en otro. Posiblemente el rebote hubiese sido clave y seguramente, no sé, el tema del Dr. J, como bien comentabais, había bajado un poco. Posiblemente Worthy, si hubiese estado al 100%, yo creo, no sé, no es por llevaros la contra, pero a lo mejor con Worthy al 100% defendiendo, a lo mejor se hubiese podido inclinar por los Lakers. Sí, bueno, yo también coincido que estaría igualado, ¿no? Pero bueno, y luego 76ers ante Boston. Evidentemente no hubiera sido una final de la NBA, pero hubiera sido la final del Este. Bueno, es probable que hubieran sufrido más los Sixers porque este era un equipo con un poder reboteador similar, los Celtics, pero los Celtics demostraron en la final del 84 y en parte en todas las series que en ataque tenían un grave problema desde las posiciones exteriores y los Sixers del 83 eran bastante mejor defensor, era un equipo bastante mejor defensor que los Lakers del 84 y estos ya los limitaron. Además tenían a Bobby Jones para darle la lata a Larry Bird, un jugador con mejor físico que Cooper para limitar al pájaro, era más grande, más alto. La superioridad de Filadelfia en el este en el 83 invita a pensar que se hubieran cargado a estos Celtics. Yo coincido en que hubieran sufrido más que ante los Lakers. Y de hecho, yo aquí doy como favorito a Boston, porque aparte de lo deportivo, lo he dicho antes, ¿no? Del aura de Filadelfia en el 83, yo aplicaría eso también un poco a los Celtics del 84, que estuvieron con la rabia para resarcirse de esa derrota 4-0 en el 83 ante Milwaukee. Apareció el mejor verde siempre, ya sin beber cervezas tras la marcha de Robbie. Un Magel que estaba en ascenso, el jefe ahí siempre sobre, la llegada de Dennis Johnson, el banquillo, pues la dirección de Casey Jones. Yo veo difícil que los 76ers del 83 hubieran podido vencer en una serie al mejor de 7 partidos a esos Celtics del 84. Los emparejamientos individuales, los Sixers yo creo que tienen un problema en el puesto de 4, lo que he dicho antes, que habría podido explotar Magel. Entre Bobby Jones y el Doctor, pues yo creo que sí, que hubieran bajado la efectividad de Bird, pero lo mismo digo, ¿no? Del dúo Magel-Paris de ese año ante Moses, y los 2 contra 1 constantes de Dennis Johnson y Ainge, que se dieron durante toda la temporada, pues también hubieran llegado ahí, igual que le llegaron a Karim en la final del 84, y Moses pues no era precisamente un especialista sacando el balón en esas situaciones. Bueno, aquí también, como es un juego, pues eso, muchas variables a contemplar, pero yo sí veo favoritos un poquito a los Celtics del 84 sobre los Sixers del 83. ¿Tú cómo lo ves, Alejandro? Me cuesta más, fíjate, que el anterior con los Lakers, el anterior emparejamiento. Yo creo que vamos a ver, si la serie se hubiese alargado a un sexto o un séptimo partido, yo creo que todo estaba a favor de los Celtics, sobre todo por la profundidad del equipo. Los Sixers yo creo que en una serie corta podían haber tenido alguna opción de ganar a estos Celtics. Porque sí que es cierto que veo la rotación algo más corta de estos Celtics. Más allá del séptimo jugador, veo que hubiesen sufrido bastante más. Y en estas series largas, yo creo que es bastante más importante la rotación. Y para mí, la rotación, más allá del quinteto titular, para mí la rotación de los Celtics era, me voy a atrever a decir, claramente superior. Los enfrentamientos directos, voy a decir un poquito lo mismo que con los Lakers. Yo creo que la calidad es inmensa, sin entrar en temas de físico. No lo sé. Me cuesta comentar. Aquí lo veo más igual que el otro me ha dicho que los Lakers. Aquí me cuesta decir. Yo sé que vosotros a lo mejor os inclináis un poquito más aquí por Celtics, pero para mí sería fundamental si se alargaba a 6 o 7 partidos o si la serie hubiese sido corta. En corto lo veo más opciones quizás a Sixers por ser un equipo más explosivo, a lo mejor más netamente ofensivo. No veo tan claro a lo mejor, no sé, que se lo hubiese podido frenar con tanta facilidad al dúo
al dúo estrella de los Sixers. Complicado. Sí, yo apuesto por Sixers, en las dos. Yo creo que la superioridad que mostraron en el 83 no la demostraron ni Celtics ni Lakers en el 84, y ahí creo que esa dinámica que cogieron y esa manera de arrasar en los partidos, porque es que realmente había un momento que eran huracanes. Ya digo que en la final contra Lakers iban al descanso abajo y salían a muerte, y es que la bestia estaba muy, muy bien. Y yo creo que le acompañaron mejor que luego en el 84. Pero bueno, tengo claro que, o sea, es una pena, ¿no?, que los Sixers no mantuvieran el nivel, porque hubiéramos visto series tremendas, tanto en el este como en la final, pasando Sixers o Boston. Pero yo ahí sí creo que ese rodillo que tuvieron no lo vi en Celtics y en Lakers. Pero vamos, en una serie con esto calidad, yo creo que cualquiera, pero yo me inclino en los dos, tanto en un enfrentamiento con Boston como con Los Ángeles, por Filadelfia. Sí, yo lo que digo, yo un poquito por Filadelfia ante los Lakers y un poquito a los Celtics ante los Sixers, pero vamos, que estamos hablando de tres equipazos Sí. de la historia, porque los Sixers del 83 tenían 4 futuros Hall of Famers, ¿no?, al Dr. J. Moses, a Chicks y a Bobby Jones. Los Celtics del 84, otros 4, ¿no?, a Bert Parrish, Mahel y Dennis Johnson. Y los Lakers del 84, 5. Karim, Magic, Worthy, McAdoo y Wills, ¿no? Así que poca broma con estos equipos y con estos enfrentamientos, que hubiera estado muy bien verlos, desde luego. Exacto. Y vamos con el segundo, Manuel, que esto lo has elegido tú. Moses Malone llegando a los 76ers en el 77 en lugar de acabar en los Houston Rockets. Sí, una auténtica locura, para que veamos, bueno, qué se hacía antes, que insisto, también hay ejemplos ahora, pero que veamos. Moses era un chico de 21 años en 1976, cuando la ABA se fusionó o fue absorbida por la NBA, lo que quieran, y ya se intuía que iba a ser muy bueno. Creo que no lo que fue, pero claro, es que era muy jovencito. Había saltado en 1974 directamente desde el instituto a la ABA, disputó allí 2 temporadas, en la segunda solo 43 partidos porque se fracturó un pie. Era un tío muy ligero, era un jugador ligero, jugaba más de 4, pero ya era un reboteador tremendo y luego fue ganando físico. Un tío al que le han catalogado a veces de tonto por cómo hablaba y eso, y para nada, pero bueno. En el draft, que incluía a los jugadores de la ABA que pertenecían a equipos que no saltarían en la NBA, ya que solo 4 equipos pasaron, que fueron Denver, Indiana, New York Nets entonces y San Antonio, pues fue elegido por los Portland Trail Blazers. Estos tenían cubiertas las posiciones interiores con Bill Walton, que en ese momento pues con Karim era el mejor jugador de la liga, o iba a dar el salto para serlo porque había estado lesionado, y Morris Lucas, seleccionado en el mismo draft de dispersión de la ABA, quien era un jugador 3 años mayor que Moses, pero con la misma experiencia en la ABA que Moses Malone. Los Blazers pues lo traspasaron por eso a los Braves a cambio de una primera ronda. Parece ser que intuyeron el talento, pero cobraba demasiado. Aunque los Blazers ganaron ese anillo en 1977, a la larga Moses pues les hubiera permitido seguir compitiendo, porque hubieran tenido el mejor jugador de la liga o un top 2, top 3 durante 7-8 años. Sí, vamos, que para mí se nombra a menudo como el mayor error de la historia de Portland el haber seleccionado a Sam Bowie por encima de Jordan en el draft del 84, y se omite esto, ¿no? El no quedarse con un Moses Malone de 21 años que les llegó a cambio de nada en ese draft. Yo creo que tuvo más delito lo de Malone. Podrían haber tenido ahí una máquina reboteadora casi indestructible para los siguientes 10 años, y en el corto plazo pues un seguro de vida ante posibles lesiones como la que pasó de Walton, o traspasos de algunos de sus 2 interiores titulares. Si hubieran visto que este jugador subía, pues podían haber sacado algo bastante goloso, ¿no?, por Morris Lucas o similar. En la autobiografía de Jack Ramsey, el entrenador entonces de Portland, decía desde las oficinas de los Blazers me dejaron claro desde el principio que la combinación de los $350,000 que había que pagar por los derechos de Moses, más su salario, demasiado alto, en opinión de estos directivos de Portland, hacía imposible para la franquicia mantenerlo. Después de ver lo que podía hacer en los partidos de pretemporada, ciertamente quise que Malone se quedara con nosotros. Fue realmente desafortunado que no pudiéramos ser capaces de mantenerlo en el equipo. Esto dice él en su autobiografía, pero el manager general de Portland en esa época, Harry Glickman, también escribe una autobiografía posteriormente en la que decía: elegimos en ese draft a Malone con ninguna intención de quedárnoslo.
lo queríamos para meterlo en algún traspaso. Ramsey no quería saber nada del jugador tampoco, así que nos pasamos todo el verano buscando traspasos por él. Así que bueno, parece que la idea siempre fue la de no quedárselo, pero ahí difieren un poco. Ramsey parece que él dice que cambió según le vio jugar. Este general manager dice que no, que nunca lo quiso Ramsey, pero bueno, versiones distintas de la misma historia. El caso es que Moses no vistió la camiseta de los Blazers y es algo de lo que yo estoy seguro de que se arrepintieron más de una vez. Pero luego fue Buffalo, Manuel, quien tampoco supo ver el potencial del jugador, no fueron solo los Blazers. Bueno, sí, es que los Braves, tras 2 partidos, lo mandaron a los Rockets por 2 primeras rondas. La excusa fue que no había hueco para que tuviera más minutos. McAdoo era el 5 y John Shumate el 4. En Houston disputó, McAdoo era muy bueno, pero Shumate era un jugador que, digamos, clase media, media-baja. En Houston, pues disputó este mismo curso en la final del oeste. Moses nos referimos, un equipo que venía de no entrar un año antes en los playoffs, ayudados también que por el número 1 del draft convencional, digamos, que fue John Lucas, un base zurdo muy, muy bueno. Moses también llevó a Houston a ser finalistas de la NBA en el 81, eliminando en primera ronda a Lakers, que habían sido campeones en el 80, y perdiendo 4-2 contra Celtics. Llegaron a empatar a 2. Ganó el MVP del 79 del 82, o sea, un jugador de un calibre de la leche, y en el 83 ya lo hemos contado, los 76ers arrasaron con él, siendo él MVP de la temporada regular, MVP de las finales, y bueno, y a partir de ahí, toda la década de los 80 estuvo ahí top 10, top 15, o sea, un muy buen jugador. Lo que pudo pasar, pues que por eso hemos contado esto, alternativa positiva. Los 76ers buscan a la bestia Moses en alguna de las operaciones que movieron a Moses. En la 76-77, Filadelfia era un equipo cargado a priori de talento. El Dr. J, George McInnis, Doc Collins, Wolby Free, Darrell Dawkins, que también fue otro que saltó directamente del instituto. Pero a la hora de la verdad, en la final de la NBA, ante los Blazers, únicamente el Doctor estuvo a nivel estelar, con Doc Collins bien, pero el resto no. Imaginemos que alguien ve eso y pone en la mesa a McInnis y Darrell Dawkins, por ejemplo, para traer a Moses Malone. Yo creo que aceptan tanto Portland como Buffalo. Claro, el momento hubiera sido al inicio de esa campaña 76-77, en alguno de estos movimientos entre Portland y Buffalo. Los Sixers acababan de hacerse entonces con el Dr. J también, al desaparecer la ABA. Tenían todos esos nombres que hemos dicho ahí en la plantilla. Eso les convirtió de inmediato en aspirantes al anillo, un equipo de presente, ¿no? Que estaba en una situación de ganar ya, como Portland, y que ya tenía un jugador interior joven, salido directamente del instituto, como era Darrell Dawkins. Era difícil que alguien en Filadelfia hubiera sentido atraerse a otro proyecto al que tampoco se le había visto tanto como Moses, y bueno, entre que estaba en la ABA y que había estado lesionado gran parte de la campaña anterior, pues podía haber dudas. Y bueno, en el caso de hacer un Dawkins por Moses, yo no creo que hubiera aceptado Portland, ¿no? Puestos a quedarse con alguien, yo creo que hubieran preferido quedarse con Moses. Y si metes a McInnis, yo creo que tampoco, porque era de los jugadores que más cobraba de la liga en aquellos momentos, y lo dicho, Portland no quería más masa salarial, como dejó claro ahí eso que hemos dicho antes el manager general. Querían rondas de draft y la de Buffalo era alta, de hecho fue la número 3 del 78, y los Blazers la utilizaron para hacerse luego con el número 1 de ese año, traspasándola a los Pacers y junto a Johnny Davis liberando el salario de este. Así que bueno, técnicamente sacaron un número 1 del draft por Moses y se ahorraron unos $600,000 de salario, así que bueno, ni tan mal. Desde la perspectiva de los Blazers, pues bueno, no fue una mala jugada del todo, pero si piensas que el cambio fue de Moses por Michael Thompson, hombre, la cosa cambia, ¿no? Lo dicho, gran error de los Blazers. Tú esto, Alejandro, estas cosas, ¿no?, que se hacen a veces en la liga, que tendrán su explicación, pero a priori no parecen muy lógicas. Sí, no, y además lo más curioso es cómo se echan, ¿no? Hay... perdón por la palabra, pero bueno, la mierda encima, el entrenador, la gerencia, ¿no? Cada uno, bueno, parece que la culpa no la quiere asumir nadie. Sí que es cierto, ¿no? Y porque también pasa con Jordan cuando lo habéis nombrado, pero es que esto raro es el año, raro es el draft en el que no haya un caso de esto. Sí. Otra cosa, claro, que después estás hablando de Moses, bueno, estás hablando de un Hall of Famer y es más sangrante, ¿no? Pero errores de este tipo es una cosa habitual. Sí que es cierto que parece que las sensaciones eran muy buenas con él en los entrenamientos, en las previas. Entonces no lo sé si pecaron quizás de rácanos con el dinero, que es lo que yo tengo la sensación, ¿no? De que no vieron quizás, no sé,
la suficiente justificación de gastarse tanto dinero en Moses. Lo que está claro es que sí que es quizás no le pondría a la altura de Jordan, ¿no? Por las consecuencias quizás de no adaptar a Jordan en cuanto a anillos, sobre todo me refiero, pero casi. Pero si lo coges, y con esto termino, si lo coges como bien habéis explicado, desde la perspectiva puramente de razones técnicas, de razones económicas, o sea, tampoco es que no tenía cierto sentido, es a lo que me refiero. Es decir, yo en ese momento me siento en el despacho de general manager y me pones las alternativas que hay y puedo entender que se hubiese tomado estas decisiones. Lo que pasa es que en el aspecto deportivo yo creo que ahí el entrenador tenía que haber hecho más influencia y si de verdad le gustaba, que es lo que parece que dijo en su autobiografía, si de verdad le gustaba tenía que haber presionado más. Yo creo que aquí no le interesó ninguna de las dos partes y pues al final Moses se fue traspasado. Sí, bueno, aquí el tema, como decís, evidentemente se cometen errores, nosotros toreamos en la distancia, pero ojo que igual se cometen estos errores, hay aciertos colosales, que hemos contado a Auerbach, ¿no? En el 78 eligiendo a Larry Bird, número 6, que luego estuvo un año en la universidad, esos traspasos en el 80 que trajeron a Mahale y a Robert Paris, Dennis Johnson, o sea que hay gente que sí tiene esa visión, pero vamos, yendo a lo mollar, de llegar a 76ers, Moses se hubiera unido al Dr. J para formar casi de inmediato la mejor pareja de la liga, si no esa temporada quizá posteriores. Veo difícil que se les escaparan los anillos venideros. Quizá en el 77 los Blazers eran demasiado buenos, pero yo creo que desde luego en los 70, tanto el del 78 como el del 79 se lo llevan porque Moses ya era un animal. Recordemos, insisto, que es que en el 77 juega la final de la Conferencia Oeste con los Rockets. Sí, es que en esa primera temporada en la NBA, en la 76-77, Moses estuvo en un 13-13, 13 puntos, 13 rebotes de media, cuando en condiciones normales ese habría sido aún su último año en la universidad, se hubiera cumplido el ciclo. Y Houston esa temporada hizo un 49-33 en fase regular y perdió en la final del Este, precisamente ante los Sixers, es decir, hizo esos números en un muy buen equipo, así que nada hace indicar que en caso de haber estado en Filadelfia no hubiera podido replicarlos. Hubo muchos problemas en los 76ers los dos siguientes cursos, con el Dr. J ahí tratando de acoplar su juego todavía, ¿no?, al equipo. No acababa de ser, bueno, muchas críticas porque no acaba de ser el de lava. Yo no acabo de ver que fueran tan favoritos, aunque Moses hubiera estado allí. En la terna estarían seguros, porque tras la lesión de Walton la liga se quedó muy abierta. Y hombre, lo que sí estoy de acuerdo es que más posibilidades con Moses que sin él, seguro que hubieran tenido los Sixers de optar a un anillo. Sí, es que ojo que hace 13-13 en temporada regular, pero es que en playoffs hace 19-17 y se carga en semifinal del Este a Washington Bullets, que luego serían campeones en el 78 y finalistas en el 79 de la NBA. O sea que es un tío que realmente dio un salto cuando más hacía falta y bueno, en esa serie contra Bullets es que se merienda en el rebote a Elvin Hayes y a Wes Unseld, que fueron de los mejores reboteadores en la década de los 70. O sea que yo creo que Moses les hubiera dado un salto. Aparte, este tío sí tenía esa mentalidad de asesino y es que con el doctor lo hubiera reventado, creo. En 1980, aunque Karim estaba a un nivel portentoso, de hecho fue MVP tanto de la fase regular como de la final, aunque bueno, se lo dieran a Magic, ¿no, José Manuel? Ahí sí. Un robo. Sí, un poquito robo a mano armada, pero bueno, es lo que fue. Sí, porque Karim solo disputó 5 partidos y en el sexto es cierto que se salió Magic con Jamal Wilkes, pero vamos que Karim era un 35-15 andante en esos playoffs. Pero bueno, Moses era un jugador que le venía mal por su poder reboteador, movilidad y fortaleza. Así que en 1980 Lakers ganó 4-2 a 76ers. Yo, sinceramente, con Moses veo campeón a los Sixers. En el 81 y en el 82 también veo superior con Moses a los Sixers, tanto a Boston como a Los Ángeles, y en el 83 ya vimos lo que fueron, que se los pasaron por la piedra. Supongamos que de esos 7 campeonatos se llevan 4. Vamos a ser modestos. No digo que sea fácil, pero bueno. Claro, el punto es cómo cambiaría la narrativa de la liga, ¿no? Pues claro, quizá a Moses ahora mismo se le consideraría que estaría en el Olimpo, ¿no? Al nivel de Karim, Wilt y Russell, y al Dr. J, pues a lo mejor el mejor alero de la historia, que esto es un poco, cuando se hacen estos rankings, ¿no? ¿Cuántos anillos? Claro, pero ¿con quién ha estado? Porque realmente el Dr. J, hasta que llegó Moses, el segundo mejor del equipo, pues no sé, era Maurice Cheeks o era Andrew Toney, que eran buenos jugadores, pero que no pasaban de ser All-Star de vez en cuando, no era esto. O sea, yo
ahí sí creo, insisto, y sobre todo en los 80, ahí no tengo duda, con Moses arrasa este equipo. Claro, es que los Sixers fueron finalistas de la NBA en el 80 y en el 82, y en el 81 fueron finalistas del Este, cayendo ante los Celtics 4-3, dejando escapar una serie que tenían 3-1 a su favor. Claro, si en vez de a Darryl Dawkins de pívot titular colocas a Moses, y a ese Moses, que en esos 3 años promedió 28 puntos y 15 rebotes, claro, las probabilidades de ganar de Filadelfia parece obvio que se hubieran multiplicado. Sí, sí. Es que yo a Moses le tengo muy arriba. Yo considero que su pico es tan bueno como cualquier jugador en la historia, con sus limitaciones. Era un jugador, por ejemplo, que pasaba muy mal, pero es que reboteando, anotando con intensidad era la leche. Lo que hizo con esos Rockets del 81, yo para mí solo es comparable a lo de LeBron de 2007, o sea, meter equipos manifiestamente mejorables en una final y enfrentándose a buenos equipos. Y bueno, aparte que esos equipos, yo insisto, sin Moses los Rockets del 81, vamos, hubieran sido de lo peor, si no el peor. Igual el Dr. J, ¿no? Que lo que has dicho tú, José Manuel, finalistas en el 77, en el 80, en el 82, con él, bueno, y él venía de la ABA, que había conseguido 2 anillos, que siempre decimos que es que eso se olvida. Oye, no lo olvidemos, que es que era una liga muy buena, había muchos jugadores. E insisto, sin tener un superjugador al lado. Hombre, yo a Moses no lo pongo tan alto, pero sí, estamos hablando de un 3 veces MVP, que en ese pico, ¿no? Que yo pondría eso del 79 al 83, las 5 temporadas, pues realmente estuvo avasallador con cualquier pivot que se le puso por delante en esa época, Karim incluido, e indiscutiblemente hizo mejores a los equipos en los que estuvo. Yo no sé tú, Alejandro, cómo le tienes a Moses en tu ranking particular. Pues ya sabéis, bueno, la gente que me escucha en general ya sabe que yo no soy de rankings como tal, pero es complicado, ¿no? Porque en Houston yo creo que él se hizo como jugador. Yo creo que a veces necesitas estar en un equipo, bueno, que Houston, vamos a que tampoco era un solar, o sea, era un equipo que llegó varias veces a playoff, creo, aquí tiro un poquito de memoria, corregidme si me equivoco, que incluso llegó a una final de conferencia, estos Houston Rockets. Creo que él ganó veteranía y cuando él es traspasado, cuando él llega, mejor dicho, a los Sixers, es un jugador más preparado para dar un salto competitivo. Otra cosa es que efectivamente, claro, los años pasan y esos años que está en Houston Rockets, en los Sixers, además en la coyuntura en la que están en esos Sixers, en ese momento en la conferencia este hubiese sido un salto de calidad que posiblemente hubiese sido el mejor equipo durante varios años, sin duda en el este y con más opciones, como comentáis, acertadamente de conseguir varios títulos. Pero no sé hasta qué punto, no lo sé, no sé si hubiese estado, porque después para el imaginario popular yo creo que a pesar de conseguir varios títulos, yo no sé si la gente a partir de Larry y de Magic es cuando empiezan a catalogar que si son de los mejores de la historia. No sé si me estoy explicando muy bien. Yo creo que a pesar de haber ganado varios títulos, toda la generación anterior a Larry Bird y a Magic, o sea, toda la NBA de los 70 y quizás los primeros años de los 80, hay mucha gente que parece ha hecho un borrón, porque hay grandísimos jugadores en los 60 que se les podría, por ejemplo, pues es que varios jugadores de los Celtics de los 60 se le podría poner casi a la altura competitiva de Jordan, y cuando se habla de GOAT no se les incluye. Parece que la lucha es exclusivamente LeBron y Jordan. Por eso no sé hasta qué punto a Moses, por ejemplo, le hubiese ayudado a ganar 2 o 3 títulos más para estar calificado, o a Dr. J como el mejor alero de la historia. Pero yo creo que es un tema de amnesia colectiva respecto a una época de la NBA más que de los títulos. Para mí, Moses es de los mejores jugadores de la historia de la NBA, sin ninguna duda. Y igual que Dr. J, no sé si un top 10, un top 20, un top 30. Yo creo que al fin y al cabo eso es una tontería. Sí. Pero yo creo que es más problema de una amnesia respecto a una época, sobre todo muy poco televisada y menos espectacular, más que un tema de títulos o lo que sea, porque insisto, ahí están los Boston de los 60, a pesar de todos los títulos que tienen, y no se les mete nunca en la liga de quién es el mejor jugador de la historia, cosa que a LeBron, a Jordan, incluso a Magic, a ver si que se le está incluyendo. Sí, eso, Manuel, tú y yo lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Lo de la falta de imágenes, que ahora tienes todos los partidos, los entrenamientos, el calentamiento de todo, y antes había equipos que a lo mejor estaban 3 años sin salir por la televisión. Sí, sí, es que es así, o sea, de los 60 y los 70 no se entera, o sea, no se habla porque o no se sabe
o se ningunea, ¿no? Con que no sé qué, que se jugaba con electricistas, que la liga, que si había pocos equipos. Digo, que yo siempre digo, joder, es que haya 8 equipos. Tú imagínate concentrar todo el talento de la liga ahora de 30 equipos en 8 equipos. O sea, es que supondría que gente, no sé, como Devin Booker lo mismo era el sexto hombre en un equipo. Sí cae, y evidentemente fuera de la liga, o sea, habría 12 jugadores en cada equipo potenciales all-star. Entonces, bueno, Moses para mí es de ese tipo de jugador más allá de rankings, como ha habido pocos en la historia, que es que lo ponías en un equipo y inmediatamente te lo hacía competitivo casi al máximo. Y a poquito que le dieras, que fue en Filadelfia, pues te lo hacía campeón, y eso ha habido muy poco. Pero bueno, coincido con vosotros que se ha olvidado mucho y parece como si es ahora. Que ojo, también pasa con gente como, ¿no? Que hay veces que se dice, no, es que ahora con el triple tal y alguno que si Jordan, que si los pivots de entonces o los bases no podrían. Digo, joder, yo siempre digo, el jugador con talento y eso se adaptaría. Pero bueno, la realidad, alternativa negativa de esto, pues para Moses yo creo que estar en Houston. No fue del todo negativo, pero claro, sí que malgastó sus mejores años en un equipo mediocre. Pero su mérito, lo que hemos dicho, les hizo competir. Jordan, por ejemplo, nunca fue capaz de hacer competitivos a los Bulls sin Pippen a tope, por poner un ejemplo significativo, porque muchas veces, siendo Jordan la de Dios, y para mí es, pues eso, para decir que un tío es mejor que Jordan habría que decir muchas cosas. De hecho, no pongo a nadie, yo creo que hay muchos que pueden estar cerca o a su nivel, pero mejor que este tío no. Pero claro, es que Jordan, sin Pippen, insistimos, no los llevó tan alto. Claro, Moses llegó a un equipo que fue finalista del Este en su primer año. Es verdad que Moses era tercera espada, al menos en temporada regular. Al año siguiente no los mete a los Rockets en playoffs en el 78, y luego cuando ganó su primer MVP en el 79 caen en primera ronda 2-0 y un año después 4-0 en segunda ronda en el 80. Hombre, el equipo era flojo, eso era un hecho, estos de Houston, no era de los top de la liga, desde luego, pero con el mejor Moses, hombre, se quedaban ahí en un poquito más que mediocres, ¿no? Yo creo que no les hizo dar tampoco un grandísimo salto por sí mismo cuando pasó a ser claramente el líder, sí los convirtió en mejores. Pero yo por eso que tú y yo lo hemos hablado, Manuel, bastante en nuestro programa, yo no acabo de ponerle tan arriba como tú por eso, porque yo creo que sí que debería haber marcado más diferencias a nivel colectivo. O sea que era muy difícil, José Manuel, porque Sí, claro. el 81 la final, y es que en el 82 es cierto que otra vez en semifinales, pero es que luego en el 83 cuando él se va, que sí, que Robert Reed, que era el otro más destacado también, pero es que caen creo que ganan, no sé si 18 partidos, 19 o 23, que es cuando pueden elegir a Samson. Pero vamos, que los tuvo arriba. Mi opinión es que el Dr. J y Moses juntos hubieran cambiado la liga, hubieran cambiado muchas percepciones que tenemos. Al primero le faltó ganar un anillo de la NBA siendo el líder absoluto del equipo y mejor jugador, sí lo hizo en la ABA, insisto. Y es algo que, por ejemplo, sí fue capaz de hacer Bird en el 81 y en el 84, precisamente en el 81 ganando a los Sixers del Dr. J, como tú has dicho antes, remontando un 3-1. En el 86 ya tenían un super equipo, los Celtics eran el mejor equipo de la liga y Mahale ya era un top 5 de la liga, si no más. La carrera del doctor también está marcada, insisto, por sus años en la ABA, para mí injustamente, para nosotros. Es el único alero que está, sin dudarlo, o sea, para mí el único alero por encima del Dr. J por carrera, el único alero de la NBA es LeBron James, que ha evolucionado evidentemente a otra cosa. El resto, incluido Bert, tienen cosas mejores, pero yo creo que para decir que una carrera es mejor que la del Dr. J hay que decir mucho, porque insisto que yo cuento sus años ABA y bueno, pongo la nota si alguien dice Tim Duncan, para nosotros, José Manuel y para mí es un pivot, y bueno, y para su entrenador, que lo ha dicho varias veces. Respecto a Moses, hombre, con Bill Russell, Karim, Wilt y Olajuwon, son de esos pivots que realmente llevaron equipos normalitos a cotas superiores. Ni Robinson ni Shaq lo hicieron, bajo mi punto de vista. Tuvieron siempre ayuda. Insisto en que lo de llevar a los Rockets a la final del 81 es un milagro, fue un milagro. Y para determinar la grandeza de un jugador, insisto, es que no solo ganó un anillo, ¿no? Yo no digo que sea irrelevante, pero claro, hay muchos matices de dónde pusieron a esos equipos, porque es que a lo mejor no había para más. Sí, hombre, si el escenario hubiera sido el más favorable de los descritos, ¿no? De esto, pues ambos estarían más arriba en las consideraciones de sus carreras, desde luego. Hombre, lo normal es que nunca se dé el escenario más positivo porque hay 1000 variables que afectan, pero vamos, en cualquier caso, ambos para
en casi todas las listas están en el top 20, top 25 de la historia con lo que hicieron. Claro, si su palmarés colectivo se hubiera agrandado, pues lo que tú has dicho, Manuel, muchas narrativas habrían cambiado sobre el liderazgo, mentalidad y calidad de estos jugadores. Pero bueno, yo creo que esto está cambiando un poco también. O sea, meternos un poco en actualidad, Alejandro. Ahora yo creo que se está empezando a valorar más otras cosas, ¿no? Ha habido una época en la que parecía que todo eran anillos, ¿no? Como que era el baremo Jordan. Y ahora yo creo que se están empezando, ¿no? Lo de un jugador que quiera estar en su equipo e intentarlo. Yo creo que eso al final también se le está dando cada vez más mérito, ¿no? A eso, a los Curry, Lillard y compañía. Pues eso, Curry ganando anillos, Lillard no ganándolos, ¿no? Pero que Sí, ya no está todo lo de como tiene 5 anillos en vez de 6 es peor, o no sé, que yo creo que se está ampliando un poco más el espectro, por suerte, creo yo. sí, estamos en una... es que aquí nos podemos estar otras Sí, 3 horas. Sí, yo creo que estamos en una época de la NBA diferente, ¿no? Porque ahora se valoran también más la lealtad. Lo estamos viendo, ¿no? Como traspasos como Kevin Durant, ¿no? Que parece que claro. si a determinados tipos de jugadores sus precedentes es de que el compromiso con la camiseta es bajo, por no decir nulo, parece que el precio que los general manager no dan todo por él, ¿no? Diciendo, coño, ¿para qué voy a ofrecer todo lo que puedo dar si mañana a lo mejor hay algo que no le cuadra en mi equipo y se me marcha o me pide el traspaso, que viene a ser parecido? Entonces yo creo que hoy se está valorando el Lillard, el Bradley Beal, parece que se están revalorizando, ¿no? Porque son jugadores con compromiso que se quedan con su equipo. Siempre hay un interés económico y unos contratos, evidentemente, pero se quedan con tu equipo a lo mejor porque estás a gusto con la ciudad, con el equipo y aunque no ganes. Es decir, yo creo que estamos en una época en la que ya no se está dando, por supuesto, cosas que hace 10 o 15 años se daba en los jugadores de la NBA, ¿no? Que me hacía que le drafteabas y sabías que iba a tener un compromiso por lo menos a medio plazo. Se está empezando a valorar. Yo creo que de los anillos es una vara de medir importante, por supuesto, pero al fin y al cabo el baloncesto es un deporte y ganar es importante, sobre todo en el deporte profesional. No voy a decir lo más importante, pero es bastante importante. Pero se está empezando a valorar también la personalidad de los jugadores, ¿no? También es el caso de Irving, un gran jugador, pero con una personalidad conflictiva. Es decir, estamos en una época que en los 80 y en los 90 parece que todos eran más secundarios, solo era ganar, ganar y ganar, y daba igual cómo se llegas a esa meta. Y hoy en día parece que la situación social, socioeconómica, la juventud, muchas cosas están haciendo que los jugadores se les valore por muchas más cosas. Yo pienso que es mucho más complejo gestionar hoy en día un equipo de la NBA en el aspecto de personas, me refiero en el aspecto humano, no voy a otros temas. En el aspecto humano es más complicado gestionar un equipo de la NBA que lo que era hace 20 años. Yo coincido. Pues nada, saltamos a un tema más moderno, la no remontada de Lakers a los Blazers en el 2000, que no se hubiera dado. Lo que pasó es que los Lakers habían fichado a Phil Jackson para la campaña 1999-2000, tenían a la pareja O'Neal Bryant, pero habían caído 4-1, 4-0 y 4-0 en playoffs los 3 cursos anteriores, en las series que cayeron. Llegaron a la final del oeste de 2000, se pusieron 3-1 arriba, pero los Portland Trail Blazers les forzaron un 7º partido y ganaban los Blazers 71-58 al final del tercer periodo, ventaja que llegó incluso a más 15 en el último cuarto. Pero hubo un colapso en ese final del encuentro, con Rasheed Wallace fallando todo, de hecho 3 de 9 en tiros de campo en ese cuarto y 0 de 2 en tiros libres, Steve Smith igual, 1 de 5, el global de Blazers en ese último periodo fue de 5 de 23, que es para tirarse por un puente. Se llevó el partido Los Ángeles por 5 con un parcial 31-13 en ese último periodo. Ni el entrenador, Dan Levy, ni los jugadores de Portland pudieron contener la avalancha. El equipo de Portland era un equipazo, ya que además de los mencionados, Wallace y Smith estaban por ahí, Sabonis, Pippen, Detlef Schrempf, Bonzi Wells y Damon Studamaya. Y antes del inicio de ese curso 99-2000, los Blazers eran considerados no ya uno de los equipos más profundos de la NBA en esos momentos, sino casi de toda la historia de la liga, porque a ese arsenal que has mencionado tú, Manuel, estaban por ahí Brian Grant, Greg Anthony, Stacey Ogmon e incluso un Jermaine O'Neal, que estaba ahí todavía con el chupete, pero que por ahí andaba. Era una profundidad grande, muy grande la que tenían esos Blazers, que hicieron un 59-23 en la fase regular, que fue el segundo mejor récord de la NBA ese año, por detrás precisamente de los Lakers, 67-15, que por eso tenían ventaja de campo en esa eliminatoria.
El enfrentamiento entre estos dos equipos en playoffs era lo que todo el mundo esperaba y se dio. Shaq y Kobe más un grupo de secundarios ahí, pues contra unos Blazers en los que hasta 10 jugadores podrían ser titulares sin problemas en cualquier equipo de la liga, incluidos los Lakers, que lo reconoció el propio Phil Jackson antes de la eliminatoria diciendo eso, que esos 10 jugadores, cualquiera de ellos los metería en el 5 inicial de una u otra manera de Los Ángeles. Sí, Lakers era un equipo con 2 estrellones y luego gente de coral. Bueno, los Lakers ganaron posteriormente la final de la NBA a Indiana 4-2 e iniciaron su triplete. En 2001 arrasaron en playoffs, un récord 15-1, solo perdieron el segundo partido de la final entre los Sixers de Allen Iverson. En 2002 ganaron relativamente fácil a todos en playoffs, excepto a los Kings en la final del oeste, con un triple ganador de Robert Horry en el cuarto partido para vencer por 1. Si no, se hubiera adelantado Sacramento 3-1. Ahora hablaremos sobre esto también. Y bueno, lo que pudo pasar, alternativa positiva, hombre, para Blazers no fue tal, pero desde el punto de vista de Lakers lo que sucedió fue perfecto. Iniciaban el proyecto de Phil Jackson con un anillo y con una remontada mítica en el séptimo encuentro. Nos acordamos de un alley-oop que hubo de Kobe Bryant a O'Neal que casi se come el aro. Alternativa de negativa. Hombre, Dan Levy, el entrenador de Portland, para el partido, es capaz de lograr que sus jugadores se centren, detiene la avalancha o los propios jugadores lo hacen mejor y ganan la eliminatoria, y es probable que los Blazers se hubieran llevado ese anillo de la NBA ante Indiana. Yo creo que se lo hubieran llevado. Y eso les hubiera podido dar fortaleza para seguir compitiendo a tope, porque no pasaron de primera ronda en los 3 siguientes años y luego estuvieron sin playoffs 6 años más. Puede que incluso hubieran plantado pues cara a esos Super Lakers de 2001, nunca se sabe, porque un anillo pues puede dar mucha moral. Este equipo de Portland tenía mucho gallo, es cierto, y claro, sin ganar, pues se fueron metiendo en líos extradeportivos y ya no rindieron como se esperaba. Sí, yo no tengo dudas de que los Blazers hubieran ganado a los Pacers en la hipotética final de la NBA de ese año. Indiana tenía un buen equipo, a mí de hecho me encantaban esos Pacers, pero creo que no era rival para Portland, sobre todo llegando estos tras vencer a los favoritos para todo el mundo como eran los Lakers de Shaq y Kobe y el Tito Phil aquel año. Eso hubiera significado el segundo título para la franquicia tras el mítico del 77 con Bill Walton. Pippen, pues, hubiera tenido su séptimo anillo, ya nadie le habría dicho lo de que no consiguió ganar sin Jordan, seguramente se hablaría de él como un líder, un catalizador para aquel grupo. Su figura a nivel histórico pues se habría agrandado también. Sabonis pues habría rematado una carrera histórica ganando también un campeonato de la NBA para sumar a todo lo que yo había logrado a nivel FIBA, tanto de clubs como selecciones. Rashid Wallace, pues también habría subido muchos enteros en su condición como estrella de la liga. Hubiera sido el más que posible MVP de las finales, ya que era la primera opción ofensiva del equipo y por mucho en estos Blazers. Y sobre todo nos habría dado pues una serie de movimientos en los Blazers en el verano de 2000 que terminaron llevando a la franquicia a la deriva, o al menos en mi opinión, ahí cuando llegó un Sean Kemp ya lejos de su etapa All-Star de Seattle, Dale Davis, un poco con la idea de plantarle cara a Shaq en el siguiente curso, se fueron Brian Grant y sobre todo Jermaine O'Neal, que es otro jugador ahí que dejaron ir los Blazers siendo un crío, ¿no? Un poco como lo que hablábamos antes de Moses, y este hombre no llegó al nivel de Malone, pero sí evolucionó un jugador nivel All-NBA durante varios años en Indiana. Yo creo que con la misma plantilla de la 99-2000, después de logrado el anillo, los Blazers hubieran sido favoritos para el año siguiente también, y pues todo lo que sucedió con los Lakers de este trío, de Phil Jackson, O'Neal y Bryant, pues que igual hubiera sido distinto. Y, bueno, con esos cambios comentados que hicieron en Portland en la realidad, pues no, yo creo que los Lakers ahí hubieran ganado, pero de haber mantenido la plantilla y haberse dado la revancha, eso hubiera estado muy bien verlo. Sí, bueno, estos Lakers sin ganar el anillo, ¿no? Eliminados por los Blazers, hubieran sido capaces de prepararse a muerte para la siguiente temporada. Hombre, recordemos que tras ese partido, creo, bajo mi punto de vista, lo que yo recuerdo y lo que he leído por ahí, a Phil Jackson ya yo creo que se le empezó a ver como un semidios, ¿no? Que era capaz de tener esa flor en el culo y además de ser un crack entrenando. Yo creo que este es el partido que le cambió un poco, porque hasta entonces era como, bueno, Jordan, tal, y aparte que llevó al equipo
pues a unas cotas muy altas. Los Lakers habían pasado de ser eliminados claramente a competir y estar en disposición de ganar el anillo, algo que finalmente lograron. Una derrota, insisto, hubiera hecho que los jugadores no respetaran tanto al entrenador. Hombre, mi experiencia con los entrenadores es que cuando ganas se crea ese aura, ¿no? Como que, oye, ha llevado al equipo arriba, este tío sabe lo que hay que hacer para ganar, mejora la convivencia, la autoridad, todas sus decisiones son buenas y yo creo que esto pasó con Phil Jackson. Yo creo que de cara a O'Neal y a Bryant, pues respetaron a este tío porque les llevó a ganar, que no lo habían hecho hasta entonces. Claro, es que eso, que el duelo digno de verse, ¿no? Hubiera sido ese hipotético de 2001, donde los Lakers hubieran llegado sedientos de sangre para resarcirse de la derrota de un año antes y los Blazers, pues siendo vigentes campeones de la NBA, ¿no? Tratando de mantener la corona, manteniendo el núcleo intacto. Vamos, el Shaq de los playoffs del 2001 era una bestia imparable para el que no haya visto. Bueno, fue una cosa y 33 puntos, 57% en tiros de campo, 16 rebotes, 3 tapones y medio en la final ante los Sixers, comiéndose a Mutombo, a Radcliffe y a todo el que se le puso por delante. Kobe seguía creciendo sin parar. Yo creo que hubiera sido algo realmente grande ver esa revancha de 2001 si se hubiera dado este what if. Yo creo que los Lakers hubieran ganado ya sí a esos Blazers y con claridad y bueno, a saber dónde hubieran llegado, ¿no? Pero hubiera estado bien ver ese duelo. Sí, la verdad que sí. Mi opinión es que este partido tuvo uno de esos momentos en los que todo cambia para muchos. No descarto, insisto, unos Blazers campeones pues pudieran superar eso, lo que hemos comentado, los obstáculos para ser ellos una dinastía, ni que Shaq y Kobe se tiraran ante los trastos a la cabeza. Lo que sí es inopinable es que los Blazers pues lo tuvieron a huevo y no remontaron la remontada que pudo ser histórica. Hay que aprovechar esos momentos, son hechos puntuales, pues que luego sirven para armar narrativas. Lo hemos dicho en el caso de Moses y lo decimos ahora. Bueno, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué sucedió lo otro? La realidad es que esa remontada yo creo que cambió mucho y que, bueno, ayudó a los Lakers para ir para arriba y a los otros, evidentemente, los hundió en la miseria. Sí, yo creo que los anillos de los Lakers de Shaq y Kobe hubieran caído sí o sí en esa época. Todavía no había problemas entre ellos, bueno, no tan graves, porque Kobe en 2000 pues no dejaba de ser el segundo espada claro del equipo con 22 añitos, y aunque ya se intuía hasta dónde podía llegar, yo creo que no tenía el ego a la altura del de Shaq, o no tan alto como para enfrentarse a él, ¿no? Como sí lo hizo un par de temporadas después. Igual haber perdido ese séptimo partido ante Portland en 2000, pues hubiera hecho ponerse las pilas en modo killer a Shaq, ¿no? Y que no se hubiera puesto gordo y se hubiera puesto ahora quiero ganar 5 anillos y a lo mejor la dinastía hubiera empezado en 2001 y hubiera durado más, quién sabe. Pero ese partido fue, para lo que pasó después, yo creo que fue fundamental. Yo no sé tú, Alejandro, cómo lo ves y recuerdas. Yo es que recuerdo de estos partidos que recuerdo cuando lo vi en su momento que no me lo podía ni creer lo que Que la estaba gente pasando. se fue a la cama, que esto lo cuenta mucho Daimiel y Sí, Montes, ¿no? Que estaban remontando y al día siguiente, oye, ¿qué ha pasado? Dice, no, que han remontado. Dice, ¿qué me dices? Porque eso fue de Montes volviéndose loco con el alley-oop ese que te digo de O'Neal, sí. vamos, subiéndose por las paredes. Sí, yo no creo que hubiese implosionado los Lakers precisamente por lo que comentáis, ¿no? Porque todavía Kobe tenía poco peso específico. La gran estrella de los Lakers era Shaquille O'Neal. A lo mejor les hubiese venido bien el perder en el sentido de lo que comentáis, ¿no? También de Shaquille O'Neal, de espabilar un poquito. No parece que se dejaron llevar un poco y después ya con la derrota ante Detroit en el 2004 ya es cuando todo eso que había estado latente estos años acaba implosionando y se acaba ya pues marchando Shaquille y el proyecto como tal hasta la llegada de Pau se acaba, ¿no? Es un punto de aparte. Entonces, no sé, a veces parece que un paso atrás para dar dos adelante viene bien y yo creo que a lo mejor este caso no sé, es la típica victoria que no sé hasta qué punto fue contraproducente en cierto sentido. La victoria muy merecida, la que hicieron una remontada, me acuerdo porque lo vi en diferido, tengo que decirlo, no lo vi en directo, pero vi el partido y sobre todo de cara a los Blazers, a mí es la pena que me da, ¿no? Porque los Blazers eran un proyecto súper interesante, había varios jugadores, sobre todo Pippen, ¿no? Que, no sé, tras el paso de Chicago es el gran segundón, sin duda, el gran segundón. Y quizás una victoria de estos Blazers
Quizás el estatus y la reputación de Pippen, no sé, hubiese tenido nombre por sí mismo, ¿no? Parece que hablas de Pippen y siempre le ves jugando por y para Jordan. Quizás aquí hubiese cambiado bastante, ¿no? Sabonis, toda la gente que hemos visto, bueno, que hemos visto, que recordamos, aunque sea de niños, a Sabonis jugando aquí en España en el Madrid, pues nos hubiese encantado esa victoria. Parece que los Blazers tenían varios elementos que nos hemos quedado con la pena, ¿no? Decir, coño, por lo menos aunque hubiese sido solo un anillo, porque había varios jugadores que se lo merecían, ¿no? Porque después las igualas, bueno, después va a Detroit y consigue el anillo, consigue ese estatus, ¿no? Pero parece que, no sé, que son los típicos equipos que dices, bueno, qué pena que no hayan tenido esa oportunidad, porque los Lakers, bueno, después han tenido más años, ¿no? Han tenido en una dinastía casi prácticamente, pero los Blazers llegaron, saborearon la miel y se quedaron ahí a las puertas. Correcto. Sí. Así es. Pues vamos, Manuel, ahora con el cuarto what if de la jornada. El no triple de Robert Horry en 2002. Sí, lo que pasó, bueno, lo hemos dicho, el triple mencionado de Robert Horry en el cuarto partido de la final del oeste, disputada entre Lakers y Kings en 2002. Tras ganar el primer partido de la serie en Los Ángeles, remonta a Sacramento y se adelanta 2-1. En ese cuarto encuentro, con 99-97 para los Kings, Kobe, defendido a muerte por Doc Christie, se va al aro por el lado derecho, se escapa de Christie, pero Divac se planta delante y provoca el fallo. O'Neal rebotea por el lado contrario del aro, se levanta y falla incomprensiblemente debajo del aro. Yo no veo faltas, pero claro, es evidente que ahí había contactos todos y más. Ese fallo de O'Neal es palmeado por Divac hacia afuera y el balón llega a la frontal del triple con 1,5 segundos por jugarse. Allí está Robert Horry, que coge la bola, lanza y la enchufa. Fin del partido, los Lakers ganan 100-99, igualan a 2 la eliminatoria. Yo recuerdo, creo que no, yo creo que fue el que retransmitía, Andrés Montes, decir que qué hacía ese tío ahí, ¿no? Que lo lógico era ir al rebote. No sé si fue Montes o Daimiel, ahora pensándolo, pero bueno, y claro, dices, joder, cualquiera tendría que haber ido al rebote al muerte, pero él se queda ahí fuera, pues el azar llevó el balón a sus manos y él ya la enchufó. Ahí no hay azar, claro, ahí es un tío muy bueno porque el partido lo acaba con 3 de 5 en triples, 18 puntos más 14 rebotes. El quinto partido se lo llevó Sacramento, a pesar de todo, y puso el 3-2 a favor, pero los dos últimos ya fueron para Los Ángeles para rematar la eliminatoria. Pero vamos, el triple de Horry lo cambió todo. Sí, esta eliminatoria que es, bueno, el sexto partido fue extrañísimo, con acusaciones por parte de muchos, incluido Chris Webber, de amaño, para que hubiera un séptimo choque, ¿no? Que la NBA quería eso. Tim Donaghy, de hecho, el exárbitro también lo dijo, un partido rarísimo porque hubo 27 tiros libres para los Lakers en el último cuarto y solo 9 para Sacramento, ¿no? Y se lo terminaron llevando Los Ángeles. Y el séptimo partido es que fue de traca también para los Kings, porque perdieron con 6 de 14 tiros libres fallados y un 2 de 20 en triples. Vamos, con un acierto normal en alguno de estos dos apartados, digamos un 70% en libres, un 30% en tiros de 3, que tampoco es nada del otro mundo, pues es que la serie hubiera sido para Sacramento. Y bueno, ha pasado esa final del oeste a la historia por lo de Horry en el cuarto encuentro, que es de lo que estamos hablando, pero los Kings tuvieron que ganar con o sin esa canasta, un poco ahí incidiendo en lo que tú decías, Manuel, de la flor en el culo del Tito Phil. Sí, lo que pasa que aquí, José Manuel y Alejandro, vuelvo a lo mismo de siempre. Esto de los árbitros me parece muy bien, ¿eh? Estas teorías y lo que... Pero, hombre, en vez de fijarte tanto en los árbitros, lo que tú has dicho, mete alguna, ¿no? Alejandro, tú no sé cómo, si te acuerdas de esta serie, para mí, sí. Bueno, esto es otro de los momentos, no para mí, para cualquiera, icónicos, y es que, insisto, lo mismo, bueno, Daimiel y Montes se volvía loco. Yo no me lo creo, estas cosas. Bueno, lo que pasa que después, bueno, ves las noticias hoy en día, ¿no? De la fútbol y dices, pues ¿sabes? A lo mejor siempre hay alguna cosa, te queda la cosa, ¿no? Pero bueno. Pero el tema de los tiros libres, no sé. Yo no sé si habéis visto vosotros en los últimos años algún partido de los Sixers con Embiid tirando 30 tiros libres. Es decir, también puedes pensar lo mismo. Yo creo que a veces son circunstancias, maneras de jugar que puede llevar ahí. Yo no creo que hubiese ningún tipo de amaño, sinceramente, ¿eh? Pero bueno, también os digo que viendo lo que se ve hoy en día, no pongo la mano en el fuego por nada de esto. Pero no parece al principio. Yo creo que, bueno, aquí es no sé, yo creo que son excusas y el resquemor, ¿no? De los Kings de haber estado también. Bueno, aquí también podía haber cambiado, ¿no? Quizás los Kings si hubiesen ganado, no sé, a lo mejor
la situación de los Kings ahora, no, pero todos estos 13, 14, 15 años que han estado ahí vagando por el desierto, o sea, son situaciones que después la consecuencia que tiene, ¿no? A futuro se pueden haber evitado. Yo creo que ahí, no sé, no lo sé, pero Sí, con el tema el de los efecto árbitros... mariposa. Sí, efectivamente, el efecto mariposa. Pero yo creo que lo que habéis comentado, el tema de los árbitros, yo no me lo creo. Yo vi la serie porque a mí estos Kings me encantaban, de verdad. O sea, a mí los Kings siempre han sido un equipo que, no sé, quizás por ser, entre comillas, el hermano pobre de California, que de pobre tienen poco, pues la capital del estado, pero bueno, en el sentido deportivo, siempre me han caído simpático, me gustaba mucho desde el tiempo de Jason Williams y se merecen haber ganado también, pero bueno, son a veces errores y no sé. Bueno, sí, la realidad es que los Lakers, la final de la NBA la ganan 4-0 a los Nets. Bueno, insultante su dominio, tercer anillo consecutivo. Hombre, lo que pudo pasar, alternativa positiva para los Lakers, lo que pasó, evidentemente. Para Robert Horry, igual. Recordemos que este jugador sumó 7 anillos en su carrera, 2 con Rockets, 3 con Lakers, 2 con Spurs, con momentos absolutamente fundamentales, para no solo momentos puntuales que los tuvo y hay que meterlo, sino que era un muy buen jugador, cada vez más especialista, sobre todo ya en Spurs, pero vamos, un jugadorazo. Sí, además cogió un aura de jugador determinante en momentos clave que ya le va a acompañar para siempre en la historia. Fueron muchas las ocasiones en las que acertó, seguramente hubo más en las que falló, como siempre, pero la narrativa, y para mí merecida, es la que es con Morri, ¿no? Era un ganador de eso, para estar ahí en los momentos decisivos, porque es que consiguió, miré a ver algunos momentos clave suyos, canasta ganadora en el primer partido de la final del oeste del 95 ante los Spurs, cuando todavía estaba en Houston, 12 puntos en el último cuarto del tercer partido de la final de 2001 ante los Sixers, triple ganador ante los Blazers en el tercer partido de primera ronda de 2002, la mencionada canasta esta del cuarto partido de la final del oeste de 2002 ante los Kings, 21 puntos en el último cuarto más prórroga del quinto partido de la final de 2005 de los Spurs ante los Pistons, ahí haciéndote daño, Alejandro. Vamos, que este tío es que estuvo ahí en un montón de momentos fundamentales que no, vamos, que no era casualidad, desde luego. Estuvo ahí con momentos muy trascendentes durante un periodo larguísimo de tiempo. Sí, sí, bueno, es que fue muy bueno y las que metió que es que eran muy importantes y vamos, para mí es un de estos tíos que quieres en tu equipo. Aparte era un defensor de estos que se pegaba, pasó de ser un 3 de estos atléticos a ser un 4 duro. A mí me encantaba. La verdad que Robert Horry, insisto, es que hay canastones ahí, yo la de Pistons de 2005. Aparte que no solo fue esa canasta, es que eso, los 21 putos del último cuarto que se puso a enchufar triples como loco y ese mate que hizo con la izquierda, el casi fue ataque. Bueno, alternativa negativa, pues para Lakers no la enchufa Horry. Los Kings ganan la eliminatoria en alguno de los 3 partidos que restaban, pero claro, ese fallo también resta un poco de mitología, ¿no? A Horry, porque y con los Lakers de Kobe y O'Neal bajan un peldaño ahí en la calificación, en la percepción general. Para mí fue muy importante, ya digo. Si pierden ese partido con 3-1, los Kings, yo creo que ese año eran mejor equipo. Sí, es decir, pensar en esos Lakers tomando esta derrota como un punto de inflexión para volver más fuertes, ¿no? Ganar en 2003 y ya no implosionar ahí en 2004. La sensación es que la era de Kobe Shaq se habría quedado en los 2 anillos anteriores, yo creo, y que no hubiera sido un periodo tan remarcable de la historia de los Lakers. Para mí, José Manuel Kobe y Shaq me parecen 2 cracks, pero a mí se me queda corto. O sea, yo creo que juntando a 2 tíos que mucha gente los tiene altísimos, a mí 3 anillos, que es muy difícil, sinceramente se me queda Sí. corto. O sea, creo que... O sea, es un poco lo que hablamos de Jordan, ¿no? Que decimos, no, es que tuvo a Pippen. Sí, sí, pero es que tuvo a Pippen y se llevó 6 anillos en un intervalo de 8 años, ¿no? Entonces, claro, ese es un poco en la medición y con todos mis respetos para Pippen, que me encanta, yo creo que Pippen no es un jugador del calibre de Kobe y Shaq, bajo mi punto de vista. No sé qué opináis, Alejandro. No, estoy de acuerdo. Yo creo que Pippen es un grandísimo jugador de manera individual, o sea, sin factores externos como jugar con Jordan, pero yo creo que ni su carácter era de líder, tengo yo esa sensación, no era de líder. Por ejemplo, Kobe Bryant tenía un carácter de líder, de macho alfa, por así decirlo, igual que Shaquille O'Neal, por eso acabaron como acabaron, ¿no? No puede haber más de un gallo en un corral, pues si no van a acabar mal. En cambio, Pippen, por eso, porque Pippen no tenía ese carácter de líder, precisamente por eso pudo estar tantos años jugando con Jordan.
Si Pippen no hubiese tenido el carácter de Kobe Bryant, posiblemente con Jordan no hubiesen acabado bien. Creo, todo esto son suposiciones. O Shaquille O'Neal, no sé, siempre alguien tiene que dar un paso atrás. Si los dos quieren dominar, si los dos quieren ser la estrella principal, es imposible, porque además es que el propio entrenador siempre necesita tener una referencia para la cual construir el juego. Y en el baloncesto solo hay 5 en la cancha, no hay 11 como en el fútbol. Entonces tiene que haber un jugador. Yo creo que no se pueden comparar ni los caracteres ni la manera de jugar. En el programa que hicimos de Shaq y Penny, creo que lo dijo José Manuel, que claro, que Shaq hubo un momento que dijo, hombre, se le llama jugador franquicia porque hay uno, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo creo que Shaq hubiera respetado, por ejemplo, estando con Jordan, porque claro, llegaba Jordan, ahí hubo eso. No sé qué opinas tú, José Manuel, pero yo insisto que Shaq y Kobe, habiendo ganado mucho y todo lo que quiera, pero claro, es que luego llegan los Lakers de Gasol, que los tienen ahí como ninguneados, joder, y con Gasol ganan 2 anillos y otra final, que es que no están tan lejos. Sí, la sensación es que hubo que sacarle más jugo, ¿no? a esta pareja, porque estuvo muchos años, que es lo que has comentado tú antes, Manuel, que parece que es que empezaron a jugar en la 99-2000 y No. llevaban 3 años ya, que verdad que Kobe era muy crío, Sí. pero que es que les estaban echando 4-0, o sea que ahí Shaquille tampoco estaba llevando al equipo como super macho alfa al tope. Llega Phil Jackson, ganan 3 anillos, luego lo de 2003, en 2004, luego lo que pasa cuando llevan ahí a Carmelo, a Gary Payton, no sé, poco bagaje, ¿no? Para lo que podría haber sido esta parejita. Sí, y ya vemos que con momentos en los que si Orri no enchufa esto, o si suerte. Claro, hay que meterlo, insisto, pero que estaba Orri y luego, bueno, la remontada, que es cierto que ahí Kobe y Shaq estuvieron muy bien. Mi opinión es que este tipo de jugadas, pues diferencian a los jugadores. Puede ser injusto, pero claro, cuando te pasa el tren delante y lo coges, pues es clave en la vida. A Robert Horry se le presentaron, como tú has dicho, varias oportunidades en su carrera y las aprovechó casi todas. Evidentemente falló también tiros, pero es que los que metió fueron absolutamente decisivos. Hizo feliz a Olajuwon, a Shaq, a Duncan, e insisto, no solo con sus triples, rebotes, defensa, mates, con lo cual este tío es parte fundamental de la historia de la liga. Hombre, Orri además eligió muy bien los equipos en los que jugó, o tuvo mucha suerte, porque bueno, salió elegido en el draft por los Rockets de Olajuwon, y sin ser nunca un jugador estelar, sí supo responder cuando más calentaba el sol y ganarse el derecho a estar siempre en pista en esos momentos finales de los partidos decisivos para equipos muy potentes, siempre. Y lo hizo durante toda su carrera, que es lo que decimos, que abarca muchísimos años, 7 anillos para el amigo. No fue nunca ni el primer, ni el segundo, ni el tercer espada seguramente, pero siendo recordado como protagonista en casi todos ellos. Así que algo tendría, y lo que tenía eran cosas como estas que has querido recordar tú, Manuel, como Sí, hombre. triplazo ante los Kings. Y lo que dices, ojo que Horry en Houston lo cambiaron a Phoenix en el traspaso creo que fue en el traspaso de Barkley, si no me equivoco, sí. Cuando trajeron a Barkley, él estuvo ahí, lo que tú dices, luego, bueno, cayó en Lakers y absolutamente decisivo. Pero bueno, no nos enrollamos más y vamos a los de la década de los 60 que sufrieron un accidente grave sin víctimas. O sea, no hubo víctimas, pero ¿qué hubiera pasado si ese accidente se salda pues con que mueren todos? Porque es que el 18 de enero de 1960 el avión de los entonces Minneapolis Lakers estuvo a punto de estrellarse. El equipo venía de ser finalista de la NBA en el 59, cayeron 4-0 ante Celtics. En el 60 sería finalista del oeste, cayeron 4-3 ante los Hawks de Bob Pettit y Cliff Hagan, un equipazo como la Copa de un Pino. Estaban liderados por el Jim Baylor, un jugador, pues eso, de lo mejorcito de la historia, como alero. Jerry West llegaría en el draft del 60, no estaba en este avión. Él ya jugando con la franquicia en Los Ángeles, se mudaron. Fueron los rivales de Boston en los 60, de hecho perdieron 6 finales ante ellos. En los 70 consiguieron el anillo del 72 con Will Chamberlain en el equipo y Baylor ya fuera.
Bueno, en los 50 habían ganado siendo Minneapolis Lakers con Maikan, en los 80 fueron los mejores, luego ya hemos contado con Kobe, consiguieron 5 anillos, 3 con Shaq, 3 con Pau Gasol y con LeBron el último en 2020, o sea que una franquicia mítica con 17 anillos y 15 finales más. Sí, ese viaje lo hacían después de perder 135-119 contra los Hawks en St. Louis y estaban con un récord bastante flojo, los Lakers, 13-30 en aquellos momentos. Tenían ahí un puñado de buenos jugadores en esa plantilla. Baylor, por supuesto, al que has nombrado. También hay Hot Rod Handley, Frank Selby, Slick Leonard. Había otros por ahí bastante notables. Pero 17 días antes habían despedido al entrenador que había empezado la temporada, John Castellani, por los malos resultados, porque estaban 11-25. Las cosas tampoco habían mejorado mucho porque su sustituto Jim Pollard hasta el momento de este accidente llevaba un 2-5, así que ahí estaba, no estaba siendo el mejor año vamos, ni en lo deportivo ni con esto que pasó para los Lakers. Correcto, y bueno, lo que pudo pasar, alternativa positiva, hombre, lo que sucedió, ¿no? Porque aterrizaron en un campo de maíz y todo quedó en una bonita anécdota que contar a sus nietos. No tuvieron tanta suerte los integrantes del Manchester United, por ejemplo, del 1958, cuando un accidente yendo a Múnich, yendo, mató a 23 personas, entre futbolistas, periodistas y otros. Hubo supervivientes, entre ellos Bobby Charlton. Alternativa negativa, pues se produce una desgracia, mueren muchos o todos, la franquicia quizá tendría que haber cerrado o empezar una reconstrucción que hubiera tardado años, sobre todo si Elgin Baylor hubiera sido uno de los fallecidos. Con esa posible desaparición de los Lakers, pues nos perdemos esa rivalidad mítica con Boston. Su traslado a Los Ángeles, pues quizá no se da, quizás son los Warriors los que hubieran ocupado su lugar en vez de irse a San Francisco, y evidentemente yo creo que la liga pues hubiera sido algo totalmente distinto. Claro, es que los Lakers estaban mal deportivamente en ese momento, como hemos dicho, y sobre todo mal económicamente, con el propietario queriendo sacar de Minneapolis a la franquicia lo antes posible. El efecto que esto habría tenido a todos los niveles hubiera sido, yo creo, devastador ya en el corto plazo, ¿no? ¿Desaparición de la franquicia? Pues posiblemente incluso. Y si no, venta segura y a saber dónde hubieran acabado. Que en Los Ángeles seguro que no, porque allí no había nadie que la quisiera. Era Bob Shore, el propietario, el que quería llevársela allí para tratar de reflotarla. Probablemente incluso la temporada de la NBA se hubiera cancelado, porque lo que decíamos, eran solo 8 franquicias. Con semejante tragedia y a mitad de curso en enero se hace difícil pensar, ¿no?, en continuar la competición. Y si la franquicia hubiera seguido existiendo, pues eso, tendría que haber hecho una especie de draft de expansión en el 60 para que volviera a haber una plantilla con la que jugar. Quizá también hubieran tenido más picks en el draft tradicional, podrían haber cogido algún otro jugador, además de Jerry West. En aquella camada estaban Oscar Robertson, que fue el número 1, pero además pues jugadores bastante notables, Lenny Wilkes, Ad Sanders, Darrell Inhofe. Y bueno, de haber seguido en activo la franquicia con los mismos propietarios, es más que probable que se hubieran quedado en Minneapolis un tiempo más. No hubiera sido raro abandonar la ciudad tras un accidente así, no hubiera sido muy ético ni moralmente, yo creo que hubieran hecho. Y no habría habido una franquicia de la NBA en el oeste hasta bastante más tarde. Así que, bueno, se hubieran podido desencadenar muchas cosas bastante negativas, todas, para la franquicia de los Lakers y para la NBA, si ese accidente se hubiera saldado ahí con víctimas mortales. Sí, la verdad que sí. Alejandro, ¿qué opinas? ¿Sin los Lakers, la NBA? Pues no sé qué decir, ¿eh? Yo creo que hubiesen surgido otros Lakers. Es decir, a ver si me explico bien. Evidentemente, claro, tal como conocemos hoy en día el desarrollo de la NBA desde los 60, los Lakers son una de las franquicias, ¿no? Posiblemente tras los Celtics o incluso por encima de los Celtics, aunque no sea por título, pero en cuanto a repercusión y todo lo que ha traído los Lakers hoy en día a la NBA, no lo entendemos como tal. Pero si tú eliminas, y esto es un tema de casi ya de física, pero si tú eliminas un elemento, ese espacio lo ocupa otro elemento, ¿no? Entonces yo creo que si no hubiesen existido estos Lakers, los Lakers que hoy en día entendemos, hubiese surgido otro equipo posiblemente que nos hubiese llevado a la misma conclusión, a la misma NBA del 2023. No sabemos qué equipo, evidentemente. Aquí estamos entrando en ciencia ficción, pero claro, una vez que conocemos los Lakers de los 70, los Lakers de Magic, los Lakers de Kobe Bryant, nos cuesta entenderlo, ¿no? Yo creo, evidentemente, hubiese unas consecuencias, pero sobre todo a corto plazo. Yo creo que a medio o largo me cuesta creer que en una ciudad como en Los Ángeles no hubiese salido otro equipo
que solo por la potencia económica y social que tiene Los Ángeles como ciudad y el estado de California no hubiese ocupado lo que es hoy en día los Lakers. Yo creo que antes o después hubiese tenido que salir algo. No lo concibo de otra manera. Sí, pudiera haber pasado, ¿no? Mi opinión es que, bueno, los Lakers tal y como los conocemos, han sido capaces de estar compitiendo siempre como ninguna otra franquicia y su pérdida yo creo que se hubiera notado. Ojo, que quizá la NBA, como dice José Manuel, se hubiera tambaleado, porque claro, solo había 8 franquicias y lo mismo este accidente no era ni parecido a lo que hay ahora, o sea, eran ligas sustentadas por dueños que solían ser los propietarios de los pabellones, etcétera. Bueno, nunca se sabe, pero bueno, ahí queda la duda. Se hace complicado, ¿no? Pensar en que esta franquicia hubiera podido lograr el palmarés que tiene si esta tragedia se hubiera dado y con fallecidos y el traslado a Los Ángeles no se hubiera producido, ¿no? Los Celtics hubieran seguido arrasando en los 60, pero habría habido una aura de negatividad alrededor de este equipo del que hubiera sido difícil desprenderse, incluso años después, porque hay que recordar que el primer anillo tras ese accidente llegó en el 72, ya no había ningún componente de aquella plantilla, o sea que pasó tiempo hasta que realmente los Lakers ganaron, pero eso, complicado, ¿no? Pensar en que la historia hubiera sido igual con los Lakers quedándose en Minneapolis, aún reconstruyendo el equipo alrededor de Jerry West, y me ha parecido interesante lo que has dicho tú, Alejandro, lo de que al final el espacio se llena y a lo mejor pues hubiera sido Filadelfia o vete tú a saber qué otro equipo que hubiera creado ahí una rivalidad histórica contra los Celtics y de alguna manera se habrían encajado las piezas del puzzle, pero dudo yo que los Lakers estuvieran donde están ahora y llegando donde ha llegado la franquicia si esta tragedia se hubiera dado. Pues nada, saltamos ahora a un acierto. Kevin McHale y Robert Parrish llegaron a Celtics, pero imaginemos que no llegasen, que no hubieran llegado. ¿Qué pasó? Que en el draft del 80, Red Auerbach, el tío más inteligente que ha estado en un banquillo, en un despacho, en la presidencia, construyó a los Celtics. Él, en este caso, pues acabó de construir a los Celtics campeones de los 80, con 3 anillos, 81, 84, 86 y 2 finales, 85, 87. Auerbach ya lo había hecho en el 56 al elegir a Bill Russell mediante un traspaso, cuando no todo el mundo estaba convencido de que un pívot encima negro pudiera cambiar la liga y que no era un talento ofensivo, un talentazo, aunque venía de ganar 2 títulos consecutivos de la NCAA con la Universidad de San Francisco. También en el 78 había elegido a Bert, incluso sabiendo que iba a estar un año en la universidad. ¿Y la jugada del 80 en qué consistió? Pues nada, intercambió con Warriors 2 posiciones del draft. Celtics tenían el número 1 y el 13, que estaban en manos, que estaba, insisto, en sus manos, por el número 3, más Robert Parrish, que pertenecían a Warriors. El resultado, Celtics eligieron con ese número 3 a Kevin McHale y se hicieron con Robert Parrish, y los Warriors eligieron con el número 1 a Joe Barry Carroll y Ricky Brown. Como Boston, el equipo con el mejor récord de la temporada anterior, pudo tener el número 1 y el 13 de ese draft? Bueno, los Celtics habían firmado a Emil Carr como agente libre en el 79, procedente de Detroit, y como consecuencia de ser un agente libre con rango de veterano, hubo que compensar a los Pistons. Boston tuvo que enviar a McAdoo a Detroit y a cambio recibieron las 2 primeras rondas del draft de ese equipo. Una propia, que sería el número 1 de Detroit, y otra procedente de Bullets por la contratación en su momento de Kevin Porter, que fue el 13. Bueno, McHale fue el mejor 4 de la década y su pico es equiparable al de cualquiera de los más grandes, llegando a convertirse en el mejor arma ofensiva de la liga. Este tío era 60% en tiros de campo, 80 en libres y 25-27 puntos con la gorra. Parrish fue uno de los pivots más destacados de los 80, All-Star múltiples veces y absolutamente decisivo para los éxitos de Celtics, quizá más que McHale por cuestiones de regularidad, o sea que el traspaso fue absolutamente decisivo. Y este es un movimiento espectacular de Auerbach. Yo sobre todo lo veo por lo de hacerse con Parrish, más que por lo de McHale, al que hubiera podido seleccionar igualmente con el número 1, de no haberse podido hacer el traspaso, pero es que el jefe, lo que no se sabe, supongo que lo sabe todo el mundo, no estaba muy bien considerado entonces en la liga. Se le tenía por un flojo, que no tenía sangre, poco comprometido con el juego, nada que ver, desde luego, con lo que luego fue su carrera a partir de aterrizar en Boston, pero vamos, jugada maestra, ¿no? Alejandro, esta sí que es conocida por todo el mundo,
como Auerbach ahí, bueno, no sé si engañar, pero vamos, consiguió llevarse la mejor parte del pastel con los Warriors. Sí, por supuesto. Vamos, yo creo que pocos movimientos en los últimos 30 años de la NBA, 30, 40 años, se pueden comparar con este. Y ahí está, ¿no? Evidentemente, el estatus del ejecutivo, de los mejores ejecutivos. Entonces, bueno, no sé si los Boston Celtics, yo creo, vamos a ver, yo creo que hubiese sido un gran equipo, evidentemente no, pero no el equipo posiblemente o sea, que estamos hablando de jugadores que con 36, 37 años seguían todavía ahí arriba, es decir, tuvieron unas carreras brillantes, movimientos que tampoco, claro, ahora es muy fácil, ¿no? Tanto los fallos también es fácil decirlo, evidentemente, pero es que los aciertos parece que también, pero es que tienes que verlo, ¿no? Porque eran jugadores que tampoco tenían, sí que es cierto que esos años el scouting y todo esto tampoco tenía tanta fama como hoy en día, ¿no? Que hay tanta gente profesional dedicado a ello, pero la verdad que, bueno, no sé, yo creo que es un movimiento, pues para mí, insisto, para mí de los mejores de los años 80, sin duda. Sí, yo creo que sí. Bueno, alternativa positiva, hombre, lo que pasó para Boston, ¿no? ¿Cómo de bueno fue el traspaso? Pues lo que tú has dicho, ¿no? De Paris. En 1991, Paris era All-Star con 37 años y Joe Barry Carroll, el número 1 de ese draft del 80, se retiraba ese curso con 32 años y habiendo sido una vez All-Star en su carrera, mientras que Paris lo fue 9 veces, todas con Boston. Ricky Brown salió de la liga con destino a Europa en 1985. Bueno, Ricky Brown ni cuenta. Carroll podemos decir que tuvo una carrera NBA decente, aunque bueno, muy por debajo de lo que se esperaría de un número 1 del draft, claro. Mientras que Paris y Mahale es que fueron, bueno, Hall of Famers. Formaron con Larry Bird quizá el mejor frontcourt de la historia, por lo menos para mí lo es. Ganaron esos anillos que has dicho tú, Manuel, finalistas, otros 2 años. Vamos, parece claro quién salió ganando con este movimiento. Sí. Es alternativa negativa, hombre. En los Warriors hay alguien con visión, no acepta el tocomocho. Ojo que Paris en esa época, lo que dices, era considerado un tío vago y conflictivo, con un carácter especial, que luego Paris, por ejemplo, lo dicen, ¿no? En Boston no era un tío de estos o sea, se machacaba en el entrenamiento, pero acababa, se duchaba y a casa, y ya está. Y no era un tío que creara problemas, tampoco era la alegría de la huerta, pero bueno, pensaron que se libraban de un problema y si, insisto, si alguien hubiera tenido visión y ese traspaso no se consuma, los Celtics se hubieran quedado sin un pívot de lo más solvente de los 80, insisto, un drama porque claro, Rick Robey no daba para eso y Cowens estaba en las últimas, de hecho se retiró sorpresivamente antes de empezar el curso 80-81. Claro, ahí hubiera sido clave el haber convencido a Cowens, un tipo bastante peculiar, para que se quedara al menos un año más en los Celtics. Y sí, no, claro, muy complicado ver a Boston pelear con Filadelfia de tú a tú y poder llegar a la final del 81 sin Paris y sin Cowens. Luego habría que ver qué hubiera intentado Auerbach, ¿no? Para tratar de hacer competitivos de verdad a los Celtics, pero la historia sin Paris hubiera sido muy diferente porque se mostró como el pivot perfecto para aquel equipo, ¿no? A lo mejor no, seguro, nunca fue el mejor de la liga, no. Pero es que para lo que necesitaban esos Celtics no se me ocurre un perfil mejor que el suyo. Yo tampoco, y mi opinión es que sin Paris yo creo que no ganan ninguno de los anillos de los 80, salvo lo que dices tú, que hubieran podido fichar a alguien similar, pero claro, es que como Paris, claro, a la bestia Moses, Karim, no te los traías. Un Jack Sigma puede ser, pero claro, no te lo hubieran dado gratis. Hacer jugar a Mahale, Kevin Mahale de pivot era una alternativa, pero las veces que lo hizo contra pivots buenos no acabó de cuajar, le faltaba cuerpo, era un tío que incluso defendía a treses, porque por el tema de al dejar a Larry cerca del aro y que defendiera a 4. Recordemos que en el anillo del 81 lo consiguieron con Paris siendo absolutamente clave, el segundo mejor jugador del equipo tras Bird. Mahale no jugó mucho, de hecho en la final casi no jugó, durante la temporada sí fue un buen suplente. Y Auerbach, yo insisto, que es que explica todos los anillos de Celtics en el siglo XX. Bueno, sin Paris para mí imposible para Boston ganar en esa conferencia de principios de los 80 a Filadelfia, luego a Detroit, salvo que hubiera llegado ese sustituto que tú dices en el puesto de 5, pero digamos que tampoco había tantos jugadores del perfil del jefe y tampoco habrían llegado gratis precisamente a Boston, salvo que aterrizaran vía agencia libre, no sé, aparte de Jack Sigma que dices tú, un primer Cartwright ese del 80, buah, quién sabe, ¿no? Pero bueno, Paris fue fundamental para los anillos de los 80 de esta franquicia
sin él la historia hubiera sido muy diferente y seguramente, vamos, al 100% para mí, peor para Sí. gusto. ¿Tú sin el cómo ves, jefe Play. Alejandro, estos sin Paris? Yo creo que hubiese sido equipo de playoff, pero no hubiese sido ese equipo ganador. Yo creo que esa es la diferencia. Es el típico jugador que llega a un equipo y es la diferencia, ¿no? Entre ser uno más dentro de los playoffs, equipo de semifinales de conferencia, para entendernos, pero no hubiese tenido esa guinda en el pastel que consiguió este equipo después de los títulos que... Vamos, no hubiese... Lo estáis diciendo, ¿no? Ante los Sixers, ante los Pistons, hablando de la conferencia no hubiesen conseguido batir a estos rivales, posiblemente sin un jugador como Paris, o ese sustituto de lo que estáis hablando, que yo ahora mismo tampoco veo con mucha claridad. Entonces, bueno, yo creo que fue la guinda del pastel a uno de los mejores equipos, sin duda, de la NBA. De la NBA moderna es complicado, ¿no? Sin un jugador tan dominante como él haberse enfrentado a grandes rivales. Sí, yo creo que también. Y nada, pues a uno curioso, por ejemplo, San Antonio Spurs eligiendo a Keith Van Horn en lugar de a Tim Duncan, ¿no? En 1997. Lo que pasó fue que en el 97 los Spurs disponían del número del draft debido a que David Robinson solo había disputado 6 partidos en el curso anterior, se lesionó y se había hundido el equipo. Robinson era muy bueno. San Antonio eligió a Tim Duncan, ganaron 5 anillos con él, más otra final y quizás se convirtió, no sé, un top 10 de la historia, o sea, un tío de lo más alto, cercano al Olimpo y un jugadorazo, yo de esos que elegiría casi siempre, por no decir siempre, porque es de estos que sabía que no te iba a dar un problema y liderar un equipo. Sí, esto fue una de esas cosas, una anomalía histórica, porque los Spurs habían hecho un 20-62 en la 96-97 después de haber ganado al menos 55 partidos las 3 campañas anteriores a esa. Pero claro, a esa lesión que has comentado, Manuel, del Almirante, se unió la de Sean Elliott, eso hizo que tuvieran un año para olvidar, bueno, o para recordar según se mire, porque una vez visto el panorama, el tanqueo fue descarado y también reconocido años posteriores por Popovich, porque el premio era esa primera elección del draft del 97 y fueron a por ella. Tim Duncan parecía el número 1 claro, 4 años de carrera, bueno, solidísima en Wake Forest, allí donde coincidió con, me acaba de venir a la mente Ricardo Peral, español, allí coincidió con él, catalogado como un jugador enorme al poste, un defensor interior de élite, también parecía un chico con la cabeza bien amueblada y un proyecto, todo el mundo decía, de estrella casi seguro. Nadie preveía lo que llegó, lo alto que llegó, pero sí parecía jugar sobre seguro con él. Y Keith Van Horn, por su parte, pues que era el único jugador que parecía que podía hacer dudar a alguien de escoger a Duncan con ese número 1. Van Horn también había cumplido su ciclo universitario completo, en la Universidad de Utah. Era un 2.08 con una muy buena mano desde el exterior, manejo de balón, que podía jugar por dentro y por fuera, muy móvil, siendo tan alto podía jugar de 3, de 4. Y bueno, era una opción desde luego a considerar en esos momentos, no era ninguna locura el pensar en Van Horn sobre Duncan, y si se tira de hemeroteca de previa al draft, las apuestas eran por Duncan, pero no era en plan un número 1 indiscutible como ha habido otros años en otros drafts de la NBA. Sí, lo que pudo pasar, ¿no? La alternativa positiva para San Antonio, evidentemente, lo que sucedió, elegir a un jugador que deportivamente daba mucho, juego al poste, defensa, jugadas decisivas en los momentos claves, movilidad, liderazgo, buen ambiente, etcétera. Insistimos que se adaptó muy bien a ser el líder y a un sistema de juego, pues eso, de equipo y no de estrellas. Y la negativa, pues eso, en lugar de ir a por el mejor prospecto, quizá eligen a Keith Van Horn, que como dices, jugando de 4, abierto, me era también grande, pues quizá era un mejor encaje a priori con Dave Robinson. Impensable que estos Spurs hubieran ganado siquiera un anillo con Van Horn, que era un buen jugador, de hecho en la liga pues tuvo una buena carrera, pero nunca fue All-Star. Por su parte, los Nets pues hubieran tenido un jugador franquicia que, uniéndose posteriormente Jason Kidd y otros, yo creo que sí que se hubieran llevado un anillo, o varios. Hombre, Van Horn hubiera encajado bien con Robinson, en ataque sobre todo. No, yo creo que no podría haber sido nunca una referencia en el poste, toda la responsabilidad ahí hubiera recaído en el Almirante, pero la gran diferencia habría estado en la defensa y nunca hubiera aportado lo que le dio Duncan a aquellos Spurs, vamos, ni remotamente, porque Van Horn
bueno, siendo generosos podemos decir que era un defensor interior del montón. Y no destacó nunca precisamente por su dureza en general, ni física ni mental, ¿no? Esa que sí demostró luego Duncan. Yo creo que a los Spurs no les hubiera ido del todo mal con Van Horn a corto plazo, hubieran sido competitivos, porque, oye, con él, Robinson y ese Sean Elliott no hubiera estado nada mal, pero vamos, no como para pensar en replicar el éxito posterior de la franquicia con esos 5 anillos en 16 temporadas, vamos, no veo ningún escenario en el que eso se pudiera dar. Yo quiero pensar en la alternativa de Duncan en los Sixers, que eran los que tenían el número 2, ¿no? Suponiendo que no hubieran querido traspasarlo a los Nets, como se hicieron con Van Horn 2 días después del draft, porque de haberse hecho con Duncan en el draft y habérselo quedado, se les hubiera hecho pasar a ser uno de los equipos para mí del futuro de la liga, ¿no? Porque les juntarían con Iverson, que había sido el número 1 del draft del año anterior. Hombre, tengo dudas de cómo hubiera sido el encaje por personalidades, ¿no? Más que por juego entre estos dos, pero si Iverson hubiera aceptado ser el segundo de Duncan, un poco lo que hemos hablado antes, ¿no? Del inicio de la era de Shaq Kobe en LA, dejar claro quién era el macho alfa y haber optado por Duncan. Y este hombre, aunque no hubiera tenido la mentoría de Robinson, que yo creo que le vino muy bien a su carrera, pensando que hubiera seguido un poco en la misma línea que tuvo, yo creo que hubiéramos visto a los Sixers arriba durante muchos años en el este. ¿Qué opinas tú, Alejandro? Pues yo aquí lo tengo bastante claro. Respecto a San Antonio, la llegada de Tim Duncan, la llegada del alero Tim Duncan, de que después comentabais vosotros lo de pívot, es cierto que después prácticamente toda su carrera ejerce como pívot, pero bueno, cuando llegas es un 4 y de hecho sus primeras temporadas, cuando juegan las torres, por así decirlo, cuando coincide con Robinson, él juega como 4, después ya se recicla en un 5, pero San Antonio no sería nada de lo que tenemos hoy en día en la cabeza si no hubiese llegado Tim Duncan. Yo eso lo tengo clarísimo, pero es que nada, él fue la piedra maestra que cimentó el proyecto ganador que después hemos estado viendo durante todos estos años. Sí que es cierto que Popovich hay que tenerlo también en cuenta, ¿no? Pero todo empieza gracias a la llegada, sin duda, de Tim Duncan, y gracias a él empieza ya a forjarse, ¿no? Después la llegada de otros grandes jugadores, Ginobili, bueno, etc. Tony Parker, por supuesto. Claro, después de dar la otra vuelta, ¿no? Si no le selecciona a San Antonio, ¿a dónde hubiese ido este pedazo de jugador? Pues posiblemente, como bien comentabais, a los Sixers. Y los Sixers, lo que pasa es que, claro, los Sixers no tenían a Popovich, los Sixers no tenían esa cultura también que imprimió Popovich en el equipo, pero yo creo que Tim Duncan tenía la suficiente calidad, sin duda, para haber convertido al equipo, los Sixers o a quien fuese, en un equipo. No hubiese conseguido tantos títulos, posiblemente, porque para eso tiene que confluir muchos agentes, pero sí que le veo que hubiese convertido el equipo donde hubiese llegado en un equipo, por lo menos candidato al título, que lo consiguiese. Pero sin duda San Antonio, estos 20 años de éxitos que ha tenido, ha sido sin duda su llegada fue lo que lo inició. No quiero quitar ningún mérito a Robinson, que era un pívot de corte clásico que me encantaba. Por supuesto, no mi preferido. Había otros como Olajuwon que me gustaban más, pero sin duda ya de Tim Duncan es clave y una de las más importantes de la NBA. Sí, sin duda. Habría que ver, ¿no? Ese encaje, lo que decís con Iverson, ¿no? Que a mí me encantaba verlo, pero debía ser un dolor de muelas. Mi opinión, bueno, es que Duncan fue ese jugador que quieres como líder de su equipo. Quizás Shaq tuvo picos mayores y sin quizá, pero yo en un draft tengo claro que elijo a Duncan siempre, de esos jugadores que sabes que te va a responder y hacer equipo, no sé, Larry Bird, Bill Russell, el Dr. J. Para mí Duncan es uno de los más grandes. Un grande absoluto, sí. Coincidimos todos. Y vamos con el último de la noche. Final del 87 con Walton y Len Bias jugando en los Celtics, Manuel. Sí, esto estuvo cerquita. Los Celtics ganaron el anillo del 86 jugando como pocos equipos lo han hecho a lo largo de la historia. Tenían un quinteto que se sabía todo Dios y se lo sigue sabiendo de memoria, que ha vivido los 80, Danny Johnson, Danny Ainge, Larry Bird, Kevin McHale, Robert Parrish, y 3 suplentes perfectos para cómo jugaban, porque estos jugaban 35 o 40 minutos cada uno y los suplentes 10-15 minutos, que era Sistin, un 1-2, un tirador, más 2 que 1, aunque era chiquitín, Scott Wedman, un alero tirador, y Bill Walton, que es
pudo tener una temporada ahí rindiendo bien, sin lesiones, un pivot, bueno, que era de lo mejorcito, lo que pasa es que podía jugar poco. En el 1987 volvieron a disputar la final, perdiendo 4-2 frente a Lakers, con el famoso no triple de Larry Bird en el cuarto partido, que debió entrar, pero bueno, las lesiones los machacaron. McHale jugó con el hueso roto del pie todos los playoffs, aún así hacía 29 con la gorra. Paris y Ainge sufrieron esguinces de tobillos que los mermaron. Walton ya estaba para el arrastre, casi no jugó en las eliminatorias. Y lo dicho, ¿no? McHale tocado 58% en tiros de campo en playoffs y un 21+9. Alucinante lo de este jugador. Además se unió Kellen Bayas, que había sido elegido número 2 del draft del 86, murió de sobredosis un día después de la ceremonia, con lo cual, pues un desastre para todos. Es que teníamos a los Celtics celebrando el título del 86 ahí con el champán, conseguido ante los Rockets, cuando llegó ese día del draft, en el que tenía el número 2 gracias a un traspaso realizado en 1984 por el que Auerbach, en otro movimiento también bastante interesante, mandó a Seattle Supersonics a Gerald Henderson por una primera ronda futura del 86, que acabó siendo este número 2. Había dudas sobre a por quién irían los Celtics, porque claro, no dejaban de ser los campeones, estaban en teoría muy bien armados. Se especuló con Brad Doherty, si no salió con el número 1, con el que finalmente sí fue. Con Ron Harper también se hablaba para dar un poco más de atleticismo ahí al backcourt, con Chuck Person para dotar de más lanzamiento exterior al equipo, pero Auerbach parece ser que siempre lo tuvo muy claro, que su elección era Len Bias. Este 3-4 de la Universidad de Maryland, había sido primer equipo All-American unánime en el 86 como senior, 23.7 rebotes, con el que parece que tuvo varias entrevistas previas al draft y al que calificó como un gran chico siempre. Se había criado en una familia estructurada, sin problemas, parecía que no se metía en líos, con una mentalidad ganadora innata, parecía perfecto para un producto Celtic total. Se hablaba eso de un talento enorme, se le comparaba con el Michael Jordan de entonces, decían eso, ¿no?, que dicen los americanos de The Next Big Thing. Parecía eso, que se iba a unir además al mejor frontcourt de la liga sin discusión. Ya he dicho que para mí uno de los mejores de la historia, el de Bird, Paris y McHale. Hombre, con él pensar en otro favorito para el anillo del 86-87 se hacía difícil, ¿no? Por mucho que los Lakers estuvieran ahí con el cuchillo entre los dientes por no haber podido siquiera disputar la final del 86. Con este jugador en condiciones normales, los Celtics tenían que haber optado a todo de nuevo ese año. Sí, yo creo que sí. ¿Qué opinas tú, Alejandro? Hombre, era jugador que decían que era un poquito mejor que Jordan, ¿no? Por lo menos eso era el San Benito que tenía cuando se presentó al draft en el 86. No lo sé si va a ser tanto, porque, insisto, ¿no? Lo estábamos hablando también antes también en uno de los primeros temas. A veces el hype, tan conocido como lo llamamos hoy, ¿no?, de muchos jugadores, pero con que hubiese sido el 80% de lo que parecía que iba a ser el malogrado Ben Bayas, yo creo que estos Celtics hubiesen apuntado a un proyecto espectacular. De todas formas, yo sí que he visto imágenes suyas, no, porque se ha hablado bastante, ¿no? Es que es una historia triste, pero por donde la cojas. Y he visto varias imágenes, he visto varios vídeos de su época universitaria, y el jugador es que era simplemente espectacular. O sea, era increíble. La prensa, en ese momento, claro, Jordan todavía no había tocado techo, bueno, ni de lejos, ni esos Bulls, ¿no? Pero en la prensa en Estados Unidos en esa época ya se decía, ¿no?, que iba a ser el jugador que estaba destinado a superar ese mito, ¿no?, de Jordan, o bueno, a lo mejor todavía no lo llamaban mito, ¿no?, pero de Jordan ya estaba despuntando en los Bulls, no sé, o sea, tenía una prensa increíble. No lo supo, yo creo, asumir todos esos focos, toda esa presión, y bueno, lo que fue una noche entre comillas de fiesta, y no lo digo bien de fiesta, no, evidentemente donde hay drogas la fiesta no es tal, pero bueno, una arritmia y ahí se quedó. O sea, no sé, triste como pocas. Y los Celtics, evidentemente, pues hubiesen sido, si insisto, con que hubiese sido el 80% de lo que prometía, pues imaginaros Jordan llegando a los Celtics. Es que para mí es la mejor comparación, ¿no? Si de verdad se parecían como jugadores, imaginaros Jordan en vez de recabando en los Bulls, en unos Bulls que eran pues un equipo mediocre, si Jordan hubiese llegado ya a unos Celtics que ya eran un equipo de los mejores del este. Hubiese sido una cosa simplemente espectacular. Sí.
La verdad que sí, esto del Lembayas nunca se sabrán, pero bueno, la pinta era buena. Alternativa positiva, hombre. Además de que no se hubiera lesionado Mahale, si este Lembayas pues no muere, ¿no? Y le da a los Celtics ese aire fresco, esa calidad, pues hubiera permitido que quizá tanto Per como Mahale descansaran 10 minutos más por partido y que llegaran como una moto a playoffs. Además, pues claro, se hubiera hinchado a machacar el aro, ¿no? Aprovechando esa buena distribución de balón que tiene el equipo. Solo con él cumpliendo como se esperaba es muy probable que hubieran ganado a Lakers o al menos disputar una final tan emocionante como la del 84. Sí, con un Bayas normal, lo que dice Alejandro, no superestelar ni nada parecido. Más Magel a un nivel como el del 86 en lo físico y con que Walton hubiera estado para poder salir ahí 5 o 10 minutillos a pegarse con Karim, yo creo que esos Celtics hubieran sido superiores a los Lakers en 1987 y claramente, y eso que hemos dicho antes, que algunos consideran a ese equipo en concreto de los Lakers del 87 como uno de los mejores de la historia, pero es que estos Celtics hubieran sido algo digno de verse. Sí, Casey Jones, el entrenador de esa época de Boston, era conservador con los rookies, pero vamos, es posible. Yo creo que era lo lógico que hubiera tenido que claudicar ante Bayas, ¿no? Si era lo que prometía. Además de eso, exacto, con Walton sano 15 minutitos, pues claro, es que es difícil que nos hubieran llevado el anillo porque eran muy, muy buenos. Sí, con todo lo que hemos contado, ¿no? Llevaron a esos Lakers tan buenos al sexto partido en la final del 87 con la alternativa favorable esta de Bayas jugando y McKinley vuelto mínimamente sanos. Tendrían que haber ganado, vamos, para mí sin duda. Sí, la alternativa negativa, hombre, deportivamente no les fue mal. Lo que dices, perder una final de la NBA 4-2 no está mal, pero claro, la muerte de Bayas sí que fue absolutamente nefasta. Claro, es que este jugador era el destinado, ¿no? Para tomar el relevo y liderar a los Celtics en los 90. Y bueno, fue un golpe devastador para la franquicia esa muerte, tanto en lo deportivo como en lo anímico. Los Pistons y los Bulls lo hubieran tenido, yo creo, mucho más complicado para quitarles el trono del este en los años posteriores a Boston. Ahí ya se vio a los Celtics cascadetes sin el físico suficiente para hacer frente a equipos como estos, ¿no? Más jóvenes, más atléticos, pero claro, con un Bayas como se esperaba ahí, la historia podría haber sido algo diferente. Sí. Hombre, en mi opinión, lo que hemos dicho. Los Celtics ganaron en el 80 un anillo, en el 84 que quizá debieron perder. Bueno, le hemos dedicado en el baloncesto un programita de unas cuantas horas a esa final, que la verdad que es de lo mejorcito de siempre, la final. Nuestro programa se queda cerca. Y que tanto en el 85 como en el 87 pues pudieron ser suyos los anillos que perdieron ante Lakers. En el 85 pues no ganaron porque Bird no estuvo a un nivel súper estelar. Había tenido una pelea en un bar y tenía la mano tocada de un puñetazo. Y en el 87, bueno, lo indicado, ¿no? Todo esto que hemos comentado. Y es que además, como has dicho tú, José Manuel, en el 87 los Lakers eran la releche porque fue cuando Pat Riley le dio el mando ya definitivo a Magic, no solo en la dirección de juego, sino que cambiaron los sistemas para que la primera referencia ofensiva fuera él y no Karim. Pero bueno, hubiera merecido la pena verse. Claro, con Bayas estamos hablando, pues lo que decía antes Alejandro también, ¿no? Un jugador que llegaba a la NBA completamente preparado para contribuir y que podía haber crecido además ahí arropadito y aprendiendo de los mejores del mundo en esos Celtics. No era lo de Wiseman, ¿no? Digamos, estos años mientras ha estado en los Warriors, que es otro número 2 que llegaba a un equipazo, no era lo mismo porque Bayas era un producto casi terminado, de 23 años, 4 cursos en la liga universitaria, no tenía nada que ver. Y con él, lo dicho, perfectamente pudieron haber ganado el anillo del 87. Los Lakers ese año se hicieron con Michael Thompson a mitad de la temporada, papi de Clay. Eso fue clave para compensar ahí la batalla interior, el frontcourt contra Boston. A eso unimos lo comentado de Mahale y Walton en lo físico y tenemos por donde perdió Boston la oportunidad de repetir campeonato que en condiciones normales pues no podría haber sido con todo esto que hemos contado en este voto. Correcto. Tú, Alejandro, bueno, te mantienes, ¿no? Que esto es, bueno, aparte que puedo ser una final de la releche, pero que es una pena, ¿no? Como hay veces que lesiones o, en este caso, muertes, ¿no? Condicionan mucho la liga. Hombre, muchísimo, claro, evidentemente. Fíjate, es que además a mí pocos casos me vienen, yo no sé si habrá alguno de verdad que sea un jugador
top del draft y además falleciendo a horas. O sea, no es que no estamos hablando de que que vaya varios años, o sea, a horas. Es algo increíble, y si alguien que no conozca este caso, que nos esté escuchando, quiere profundizar, que lo busque en internet, porque hay un mogollón de artículos, imágenes de él jugando en la liga universitaria. Era un jugador increíble, y insisto, es una tragedia tremenda, malas compañías, no sé, la verdad que fue una historia muy, muy triste, y al equipo, claro, también está la cosa, ¿no? Como comentaba yo antes, la comparación con Bulls, sí que es cierto que Jordan llega a unos Bulls en el cual desde el día 1 él es la estrella, y en cambio Bayas no iba a ser la estrella desde el día 1, ¿no? Quizás ahí sí que hubiese sido necesario ver su encaje, cómo hubiese desarrollado, qué minutos hubiese tenido, no sé, ¿no? Eso sí que es la diferencia, ¿no? Lo comparáis vosotros con Wiseman, yo no creo que sea tan extremo, ¿no? Es un jugador mucho más hecho. Wiseman, que además lo estoy viendo yo ahora en Detroit, está un poquito más verde, aunque también es un gran jugador. Son casos diferentes, pero bueno, quizás la gran diferencia entre uno iba a ser el rol que iban a asumir cada uno en un equipo, y eso sí que te puede marcar un poquito el desarrollo posterior. Si hubiera sido algo parecido a lo de Worthy en los Lakers del 82, de entrar siendo el número 1 Worthy, pues entró de tapadito ahí en el equipo sin demasiada exigencia, y un poco hubiera sido lo mismo aquí en Bayas. Y con esto terminamos, ¿no, Manuel? Sí, con esto pues nada, hemos dado una buena chapa de las nuestras. A mí estos programas, esto de What If, ¿no? Me gusta bastante por lo que, o sea, por ver que hay historias que son cíclicas, ¿no? Este tema, bueno, con los rookies, ¿no? Cómo hay expectativas, luego a veces no se cumplen. Este tema de los traspasos que habéis comentado antes, que evidentemente en cada draft pues hay 2 o 3. Tú creo, José Manuel, que lo has comparado en algún otro programa que hemos hecho, el tema de Mahale y Paris con la jugada que hizo Ainge en el draft de Tatum, ¿verdad? Sí, es un poco parecido, que lo iba a coger sí o sí, pero consiguió sacar más traspasando el 1 por el 3. Correcto. Entonces, bueno, pues para que veamos, bueno, que hay decisiones, ¿no? Y hay cosas que marcan mucho fuera de las canchas y en la cancha, ¿no? Canastas, bueno, partidos que a lo mejor crees que tienes dominado y cambian la inercia de una serie, y luego, bueno, pues claro, marcan una franquicia porque las temporadas son muy largas y luego no sabes cómo una franquicia o un jugador va a asimilar una derrota o una victoria, ¿no? Con lo cual, pues nada, poco más que decir. Pues muy, muy a gustito hemos estado en tu casa, Alejandro, como siempre. Muchas gracias. Habéis hecho poco gasto, que es algo que se valora. Sí, eso es verdad. Hemos estado calentitos, pero sin gastar. Y esperamos tardar menos para la siguiente en aparecer por aquí. Bueno, los compromisos profesionales de dos currantes y cotizadores como vosotros, ¿no? Cotizantes netos. Pero bueno, la que había muchas ganas, y bueno, intentaremos que el parón sea más, bueno, entre programa y programa, pues como casi siempre, ¿no? Básicamente en el mes, pero bueno, ya a veces las vidas, los compromisos profesionales o familiares, pues bueno, a veces. Pero bueno, tampoco ha sido tanto, ha sido mes y poquito. ¿Ya quieres anunciar, José Manuel, de lo que vamos a hablar, o no te atreves? Sí, mi idea eran los Seattle Supersonics de la época de George Karl, de Sean Kemp y Gary Payton. Oh, precioso tema. Fueron muy buenos y dieron algunos petardazos importantes. Sí. Así que ahí estaremos con ellos dentro de un tiempo. Lo dicho, Alejandro, gracias por traernos por aquí, y nada, un saludo para todos, y nos encontramos por aquí próximamente. Fuerza y honor. Muchísimas gracias, hasta la próxima.